Buenas, ¿cómo están? Se preguntarán qué es esto. Bueno, yo les cuento un poco qué pasa. Hace rato que vengo pensando que tengo ganas de hablar sobre qué estaba pasando en X-Men al mismo tiempo que ocurren los capítulos de New Mutants. Pero digo, no voy a hacer un podcast nuevo que se llame No Somos New Mutants sobre los X-Men. Por otro lado, el prometido especial de fiestas va a ocurrir, pero me dieron ganas de hacer esto creo que también a raíz de haber pasado como 4 días en cama y pensando un poco en cosas que me gustan, obviamente empecé a pensar en X-Men, porque como ya saben, me encantan los X-Men. Entonces un poco lo que se me ocurrió, y encima yo esto se lo voy a mandar a Ian, a mi editor y productor, de una, vamos a ver qué me dice, capaz que me saca volando, es hacer un especial donde, no sé cuánto va a durar esto, yo haga un recorrido sobre los números de Uncanny X-Men que transcurren durante el lapso que recorre los 8 capítulos que tuvimos del podcast. Obviamente no me voy a detener en cada número, porque si no esto va a durar 4 semanas. Pero me voy a detener donde tenga ganas y hablar de lo que quiera, básicamente. Así que prepárense porque va a ser todo muy caprichoso y muy, no sé, no determinado, por decirlo de alguna manera. Para también hacer un poquito más divertido esto, se me ocurrió acompañar el capítulo con un acompañamiento visual. Esta vez me puse mucho las pilas, quiero que lo sepan, y armé un tablero de Miro. Miro es una plataforma online donde uno puede armar como tableros con fotos y textos y cosas. El link lo voy a compartir y yo les recomiendo que escuchen el capítulo mirando el tablero que armé, porque metí de todo, de todo. Dibujantes, datos curiosos, referencias de cultura pop, cuadros que me gustan, reflexiones mías, hay de todo. Así que creo que les puede llegar a interesar como una nerdeada que hice, básicamente. Así que bueno, nada, arrancamos con, mientras tanto, en los X-Men. Bienvenidos a No Somos X-Men, el podcast de los nuevos mutantes. Para darle comienzo a esto es muy importante entender en qué época estamos. Esto es noviembre del año 82. La novela gráfica de New Mutants sale en ese mes, en noviembre del 82. Vamos a estar trabajando con las fechas que figuran en las tapas y no con los meses de lanzamiento reales de los cómics, porque si no me vuelvo loco. Entonces vamos a hacer de cuenta que solamente vamos a tomar fecha de tapa de publicación, ¿sí? Eso lo aclaro por las dudas, porque yo sé que algunas personas lo tienen un poco más claro eso y seguramente va a ser un debate. Bueno, yo tomé la fecha de tapa, ¿sí? El año 82, en noviembre, sale la novela gráfica de New Mutants, que es lo que abarca nuestro episodio 1. Esto transcurre al mismo tiempo que está saliendo Uncanny X-Men 163 y está ya en la segunda parte del final de la miniserie de Wolverine. No vamos a hablar de la miniserie de Wolverine, que es la de Claremont y Frank Miller, pero sí vamos a hablar de lo que está pasando en X-Men en esa época. El dibujante que ya estaba de salida de la serie es Dave Cockrum, el fallecido Dave Cockrum, que falleció en el año 2006. Cockrum estaba por terminar 16 números de su segunda run en la serie y ya había hecho un montón de números antes cuando se relanzó todo. El entintador de ese momento era Bob Wiacek. Yo tengo la sensación de que hay algo que pasa con Cockrum en los últimos números. No sé si es cansancio ya por parte de él o si simplemente es un tema que tiene que ver con la compatibilidad de las tintas de Wiacek con él. Pero tengo la sensación de que el dibujo va perdiendo fuerza y capaz no me pasaba tanto eso cuando estaba Rubinstein. No sé, capaz es una cuestión subjetiva mía, pero el dibujo de Cockrum para mí se empieza a debilitar. Lo que ocurre en esta época, básicamente, son los X-Men en una aventura espacial
que dura muchísimos números, muchísimos, demasiados para mí. No es de mis etapas preferidas. Ya sabemos que Claremont tiene una relación muy simbiótica con sus dibujantes, básicamente simbiótica, es decir, los dibujantes tienen incidencia en los guiones, y yo creo que esta fascinación de Cockrum por el mundo espacial, por las óperas cósmicas y toda esta bola, cobró una dimensión, a mi entender, que se puso un poco excesiva y que pudo haber sido un poquito más breve, a mi entender. Creo que lo que hace que esta saga termine un poco para arriba tiene que ver con 2 o 3 cosas que no justamente responden a Cockrum. Cockrum abandona la serie en el número 164. Antes de irse de la serie, junto con Claremont crean la nueva identidad de Carol Danvers. Carol Danvers es Miss Marvel, Capitana Marvel, ya la conocen, y se convierte en Binary. El diseño de Binary es muy bueno, tiene muchas referencias a Phoenix, pero es un diseño muy clásico. Ya sabemos que Cockrum era muy bueno diseñando trajes. De hecho, él en los 70 se encargó de rediseñar el que para mí es uno de mis trajes preferidos de Carol Danvers, que es el traje con el rayo amarillo, azul y con que es también muy parecido al traje de Phoenix. Y Cockrum deja la serie para sacar su novela gráfica de Futurians, básicamente. En el número 164, bueno, tenemos, como dije, a Binaria surgiendo, sigue esta saga espacial, que la saga gira en torno a The Brood, al nido, que justamente fueron los responsables, como ya hemos visto, del nacimiento de los New Mutants. Y empiezan a pasar algunas cositas como que Illyana Rasputin, por ejemplo, que se queda en la Tierra con el profesor Xavier, que el profesor Xavier a esta altura ya piensa que los X-Men están muertos, le tira unas pistillas de que algo le pasó a ella cuando estuvo en el limbo. Ya pasó el número que hablamos en el episodio que vino Jules, donde a Illyana la raptan, la llevan al limbo y regresa como una adolescente. Lo que no ocurrió todavía en esta línea de tiempo es la miniserie Magic. Entonces tengamos eso en cuenta porque hasta ahora nadie sabe muy bien qué pasó con Illyana. Finalmente, en el número 165 tenemos algo que ocurre que es muy importante a mi parecer en la serie, que es el cambio de ilustrador. ¿Y quién se suma a la serie? Se suma Paul Smith. Paul Smith se suma con 30 años a la serie y va a dibujar solamente 10 números y el especial de Alpha Flight y X-Men, del que no vamos a hablar en este capítulo. Son solamente 10 números los que dibuja él. De hecho, el último número ni siquiera lo dibuja completo. Ya vamos a llegar a eso. Pero la verdad que es un dibujante que a muchas personas les ha generado fascinación su laburo. Es un estilo muy, muy sofisticado. Ya lo hemos hablado cuando vino Ignacio Minaberri en el capítulo 2. Es un estilo muy estilizado, muy de la animación, medio deco. Es una cosa como que realmente no era lo que uno estaba esperando, uno se acostumbraba a ver. Acá yo creo que YSEC funciona mejor con él. Le casa un poco más la onda a Paul Smith. Y esos 10 números que está, para mí, son increíbles. Paul Smith había hecho su primera aparición en Marvel Fanfare, haciendo una historia de Daredevil. Eso fue lo primero que él había hecho cuando entró a Marvel. Y él venía de dibujar Doctor Strange 56 en diciembre del 82. Está bueno saber eso para entender de dónde vienen también los ilustradores y hacia dónde van a ir después, porque después van a ver que cuando se va de la serie se va para ese lado también. Algo que pasa acá, que tiene que ver un poco con nuestros queridos Nuevos Mutantes, es que ya Moira McTaggart le dice al profesor Xavier que Reed Richards le está pidiendo por favor que se haga cargo de Jean Coymain, o sea, de Karma. Y Xavier, que está todo acongojado con la supuesta muerte de los X-Men, no quiere saber nada con eso. Él está como medio deprimido por toda esta cuestión. A lo que Moira McTaggart, de una manera muy interesante, le dice, bueno, buenísimo, entonces, ¿qué hago? ¿La contacto con Magneto? ¿La contacto con Emma Frost? Si te parece, digo, porque si no le vas a dar bola a esta piba, bueno, entreguémosla a la competencia a ver qué pasa. Y ahí Xavier como dice, ¿cómo vas a decirme eso? Y bueno, flaco, reaccioná. Esta chica está necesitando que alguien la ayude y vos estás acá, no sé, lamentándote por las pérdidas de ayer. Así que bueno, eso es un poco lo interesante que empieza a ocurrir. Algo que pasa medio extraño ya en el número siguiente, en el 166, es un número doble, una belleza visual total. X-Men en el espacio luchando contra The Brood. Binaria, dibujada por Paul Smith, es una locura. También tenemos algo que ocurre con Tormenta. Tormenta aparentemente después de ser... Bueno, los X-Men están todos como contagiados por el Brood y se están por convertir en reinas de The Brood.
y Tormenta hace una conexión con los Acanti. Acanti son unas especies de ballenas espaciales que son una de las criaturas más antiguas de la historia, del universo, y simbolizan un poco la vida y se contraponen contra The Brood, que Brood de alguna manera simboliza lo contrario. Son parásitos, destruyen todo, destruyen civilizaciones. De hecho, inclusive hay una cuestión medio espiritual acá vinculada con Tormenta, que también hace este anclaje que le quiere hacer Claremont a que Tormenta tiene algo más allá de sus poderes, tiene una conexión mística inclusive. Y la historia la verdad que es muy interesante. Claremont le empieza a desarrollar mucho mejor esta personalidad de Wolverine como un personaje no tan salvaje, más maduro. Lo que no aclaré quiénes son el equipo de los X-Men. En este momento los miembros del equipo son Kitty Pryde, que se llama Sprite en este momento, Cíclope, Nightcrawler, Colossus, Wolverine, Tormenta, y bueno, Binary, Carol Danvers, que está como amiga del equipo, y la princesa Lilandra, la pareja actual del profesor Xavier, acompañándolos a ellos. Mientras que Xavier y Moira están en la Tierra lamentándose la supuesta muerte de los X-Men. Bueno, la historia es yo les recomiendo mucho ese número, visualmente es hermoso. Finalmente los X-Men logran ser purificados de estos huevos que tenían, muy alien, todo muy alien la película. Y finalmente como que toman en cuenta y dicen, ok, evidentemente tenemos que volver a la Tierra urgente porque el profesor Xavier está, en este momento, tiene un huevo de la reina Slizoide y seguramente va a conquistar la Tierra o va a pasar algo. Esto nos va a llevar a dos cosas. Por un lado, algo que es importante saber es que en estos meses sale la novela gráfica God Loves, Man Kills. No voy a hablar de esa novela gráfica, es algo que se tendría que hablar específicamente, se ha hablado un montón. Es la novela gráfica esta de la que se usó como fuente de inspiración para hacer la segunda película de los X-Men. Acá un poco Claremont pone una pata muy fuerte en lo social, con el tema del racismo. Es como considerada una de las mejores obras de Claremont relacionadas al tema, pero no tiene que ver con lo que vamos a hablar ahora en el capítulo, porque me interesa más hablar sobre lo que está ocurriendo en la línea actual de los personajes. De hecho, a veces Claremont ha dicho en entrevistas que esta novela gráfica no entra en la continuidad, supuestamente. Así que ojaldre con eso también, ¿no? Pero bueno. Y por otro lado también sale el Special Edition 1, que tiene el cumpleaños de Kitty Pryde, y que es medio extraño porque el número sale antes de que salgan el primer número de New Mutants. O sea, sale como el mes anterior, lo cual haría algo medio extraño, es que los New Mutants aparecen antes de que salga su primer número. Bueno, en marzo del 83, porque en el medio no tenemos nada de New Mutants básicamente porque no había salido la serie, sale el número 1 de New Mutants. Y esto tiene que ver con el capítulo 2, donde viene Ignacio Minaberri, y hablamos de este número, del 167, que es el número en el cual se encuentran los New Mutants con los X-Men por primera vez. Acá es donde ocurre esto de que finalmente vencen a la reina del nido y clonan el cuerpo del profesor Xavier, y este es el cuerpo que después, con mucha rehabilitación, va a tener la posibilidad de que Xavier deje la silla de rueda y empiece a caminar de nuevo, y veamos qué va a pasar más adelante con eso. No me voy a extender mucho en este número porque ya hablamos muchísimo en el capítulo 2 del podcast y me parece que está bueno que vayan a escuchar ese capítulo. Ahora sí, ya entramos en lo que yo llamo mi etapa de oro de los X-Men. ¿Por qué? Porque es exactamente la etapa en la cual yo entré a la serie a través del número 23 de Patrulla X de Forum, que traía el número 168 y el número 169. Yo hablé de esto en el capítulo 0, fue mi primer acercamiento a los X-Men. Y qué acercamiento, porque la verdad que son dos números hermosos, hermosos realmente. El profesor Xavier decide que Kitty tiene que pasarse a los New Mutants por la edad que tiene. Kitty tiene 14 años, los New Mutants tienen básicamente la misma edad que ella. Entonces el número hace mucho foco en Kitty Pryde tratando de convencer al profesor Xavier de que ella se merece su lugar en el equipo de los adultos. Para mí razones sobran, más allá de que no sé cuál adultos son los X-Men, porque pensemos que Colossus tiene 19 años, siendo el más joven del equipo hasta ese momento sin contar a Kitty,
Pero bueno, el número gira en torno mucho a Kitty demostrándole a Xavier la importancia de su rol dentro del equipo. Y acá también ocurre algo que es muy interesante, que es la partida de Wolverine hacia las Rocallosas, donde después él va a empezar la miniserie de Wolverine. Si bien la miniserie de Wolverine había salido meses atrás, en la línea de tiempo de los X-Men, acá es cuando Logan se va a su miniserie. Entonces es por eso que en estos números que vamos a hablar ahora, Logan no está. Y tiene este número tiene la icónica expresión: el profesor Xavier es un idiota, profesor Xavier is a jerk, que es un dibujo hermoso de Paul Smith con un look de Kitty Pryde, con una camperita que yo querría tener, porque me parece muy linda. Y por otro lado, Kitty finalmente logra volver a los X-Men. Lockheed, el dragoncito de Kitty que había aparecido en el número anterior, vuelve a la Tierra con ella y Kitty decide adoptarlo a Lockheed y va a ser uno de sus mejores amigos a lo largo de muchos años. Y luchando contra los Sidri, Sprite o Ariel, como va a llamarse después, logra recuperar su lugar en el equipo. Algo que también aparece en este número es la primera aparición de Madelyne Pryor, un personaje que va a tener mucho que ver con esta saga que vamos a ver ahora. Cuando se recopilaron todos estos números de Paul Smith, se los llamó From the Ashes, desde las cenizas. Ese es el nombre que se le dio a la saga esta y tiene que ver mucho con esta presencia que acabo de nombrar, que es la de Madelyne Pryor. ¿Qué pasa con Madelyne Pryor? Madelyne Pryor, no voy a hablar a futuro, voy a hablar a presente, se parece mucho físicamente a Jean Grey, a Phoenix, que es la ex novia de Cyclops, que murió en la saga de Dark Phoenix. Acuérdense que todavía nosotros estamos en una época, estamos en el año 83 y todavía todo lo que vino a pasar después con Jean Grey no se sabía. Hasta este momento Jean Grey había sido Dark Phoenix y había muerto y se había suicidado en la luna. Y hasta este momento para los X-Men Jean Grey estaba muerta. Y de golpe aparece este personaje que se parece muchísimo a nuestra querida Jean Grey. Pasamos al número 169, un número que yo amo, con una tapa hermosa. Este número tiene otra tapa más que se hizo y que fue rechazada. Yo creo que la tapa que quedó es muchísimo mejor, pero la tapa rechazada es muy hermosa. Lo que pasa que el comentario que le hizo Jim Shooter a Paul Smith es que no se notaba que el ángel estaba atrapado como en unos túneles como de la línea subterránea de Nueva York. Entonces le pidió cambiarla, por favor. El número arranca con el ángel siendo raptado por un super ser. Este super ser es Xander o Rompedor, miembro de lo que vamos a conocer ahora como los Morlocks. Los Morlocks es un grupo de mutantes muy particular. A mucha gente le trae problema el tema de los Morlocks. Algunos dicen que con los Morlocks Claremont la cagó, porque de alguna manera instauró una cantidad de mutantes fuera de control. Lo que se dice es que cuando le encargan a Paul Smith dibujar el número, Paul Smith dibuja una cantidad descomunal de personajes de fondo y eso se va de control, se va a descontrolar y termina generando una situación en la cual de golpe teníamos una comunidad de cientos de mutantes viviendo bajo New York. A mí, sinceramente, no me preocupa tanto eso, me parece que era algo que podía suceder. Sinceramente, yo ahora con el, como dice mi querido Lucas Fauno, con el diario del lunes, puedo decir que el hecho de que existan los Morlocks a mí me significó muchísimo y me significó mucho más después, inclusive cuando hice relecturas como adulto, ¿no? Los Morlocks es una comunidad de mutantes, básicamente, que están marginados dentro de los marginados. Ellos no tienen el passing de verse como humanos en la superficie. Entonces se juntan en unas especies de refugios nucleares debajo de la ciudad de Nueva York, cerca de los túneles de todo lo que es el drenaje y el alcantarillado, tortugas ninjas y la red de subte. Y hay una cosa que se llama The Alley, el callejón donde viven ellos como una comunidad. Ya esta cuestión de la comunidad separada de la sociedad ya me empieza a resonar, me parece súper interesante. El tema que físicamente ellos no puedan pasar como humanos me parece también súper interesante y los contrapone automáticamente con los X-Men. Los X-Men, si bien Nightcrawler es un personaje que ya sabemos que físicamente genera reacciones porque parece un demonio azul, la mayoría de los X-Men, sobre todo cuando no están usando sus poderes, se ven bastante hegemónicos, bastante bellos, muy en el arquetipo heroico.
Tormenta tiene el síndrome Starfire de los Teen Titans, que podría ser una modelo publicitaria tranquilamente. Coloso también. Quizás Wolverine, acá Paul Smith lo empieza a dibujar de una manera en la cual ya empieza a verse menos como era el Wolverine que hacía John Byrne, que era como más bajito, más peludo. Lo estiliza un poquito más a Wolverine, pero convengamos que Cíclope ni hablar, es una persona súper hegemónica. Y esta cosa de mutantes, no jóvenes además, otra cosa que me parece súper interesante de los Morlocks es que automáticamente se corren de los parámetros estéticos hegemónicos de belleza, también de la cuestión vinculada a la edad. Son personajes mayores de edad, muchos. Aparecen 4 Morlocks principales, 5 en realidad contando a Caliban. Está Rompedor o Sander, Máscara, Peste y Calisto. Le podemos hablar de Calisto. Peste es una señora mayor que tiene poderes de enfermarte con el tacto. Entonces también eso me parece interesante, porque si bien al principio obviamente entran en la estructura tradicional de la belleza para los héroes, la frialdad, entre comillas, para los villanos, después te das cuenta que en la realidad de lo que es la comunidad Morlock, los Morlock no son villanos per se. Son personas viviendo en la calle, en una comunidad marginal, con miedo de ser atacados en la calle, en la vía pública, por verse diferentes. No sé si les suena a alguien esto. Entonces ya ese concepto que incorpora Claremont me parece increíble y me resuena por todos lados. Por otro lado, otra cosa que me parece súper interesante es que, bueno, los X-Men van a los túneles a rescatar, el grupo está más reducido porque Cíclope no está, Wolverine no está, entonces son 4 X-Men los que van. Coloso, Tormenta, Nightcrawler y Kitty con su nuevo traje. Vamos a ver muchos cambios de traje de Kitty. Y se encuentra con Calisto. Calisto es la líder de los Morlocks. A mí Calisto es un personaje particularmente, sobre todo cuando lo escribe Chris Claremont, me encanta. Me parece que es un personaje que rompe totalmente con la representación de género. Se la ve muy masculina. No es un personaje que tenga los pechos marcados. No tiene una feminidad demasiado visible. La cara de ella me parece increíble, la nariz, el pelo. Tiene como una presentación mucho más andrógina, mucho más masculina. Y también me parece que acá lo que hace Claremont, que me parece súper interesante, es cómo corre, de alguna manera, los roles de género convencionales en el género de superhéroes. El ángel, llamado por la misma Calisto como el hombre más bello del mundo, es raptado por ella desde como un objeto de deseo. Y durante toda la saga que él está raptado, el ángel no tiene una línea de diálogo. Ni una línea de diálogo. Ni una, ¿eh? Nada. No dice absolutamente nada. Entonces hay una cosa ahí como este corrimiento de la damsel in distress, como de la damisela en peligro. Y también me parece muy interesante cómo Calisto se proyecta como una líder para su equipo. Para su equipo no, para su tribu. Y eso me parece también es importante. Ella no es la líder de un grupo de supervillanos. Ella es la líder de una comunidad. Las razones por las cuales rapta al ángel me parece que ahí se las debo un poco. Pero a mí me parece interesante cómo Claremont aprovecha esto para hacer una referencia de mi primera ESI. Piensen que yo esto lo leí cuando estaba en 5º grado. Y en un momento Coloso le dice a Tormenta, ¿pero qué onda? ¿Hizo esto por amor? Y Tormenta piensa y dice, no lo hizo por amor. No, lo hizo por deseo, que es bastante diferente. Entonces, ya hay Claremont hablando en un cómic para chicos sobre la diferencia entre el deseo y el amor, y Tormenta contando una experiencia en la cual cuando ella era chiquita tuvo una situación de intento de abuso y ella se tuvo que defender para salvar su vida. Me parece que... Y no es que te muestra la escena y hay todo un regodeo en que ella te muestre lo que le pasó en un flashback. No. Claremont lo menciona como diciendo, mira, a mí me pasó esto, esto y esto. Y a mí me parece súper interesante que en un cómic de superhéroes tengamos ese tipo de conversaciones. Ya hay tantos corrimientos en este número que a mí me parece una locura. Después hay algo que me parece súper interesante también. Bueno, hay una referencia a Barbarella en cómo el ángel está presentado en la imagen de Paul Smith. Esa referencia después buscan la película de Barbarella y lo van a ver. Y otra cosa que es importante saber que los Morlocks, el nombre, Calisto lo explica que lo toma de la novela de la máquina del tiempo. Entonces tiene que ver con estas criaturas
que vivían bajo tierra porque le tenían pánico a la luz, ¿no? Entonces está bueno también como ver esa referencia. Y también hay algo loco porque, digamos, la otra especie de la máquina del tiempo, los que eran supuestamente los perfectos, son medio parecidos al ángel, tengo que decir. Algo que también me parecía interesante mencionar es que Calisto, el nombre de Calisto, viene de un personaje mitológico griego, que era una ninfa que acompañaba a Diana y que Zeus, Júpiter, la seduce. Y ella está muy vinculada a representaciones del lesbianismo. Y ustedes dirán, pero bueno, pero acaba de secuestrar al ángel. Bueno, primero, chiques, existe la bisexualidad, y después vamos a hablar de la obsesión de Claremont con los personajes femeninos bisexuales, pero también me parece interesante entender por qué esa presentación que tiene Calisto. Me parece que esa presentación habla de género y habla de un montón de cosas más. Habla de cómo se percibe Calisto, de otras cuestiones que se corren de la representación tradicional. Y después, más allá de eso, años después, Claremont va a desarrollar mucho más la tensión que tienen Calisto y Tormenta, y la relación que tienen más adelante Tormenta y Calisto como, no diríamos como pareja, porque nunca fueron pareja, pero pasaron cosas. Es importante saber que pasaron cosas y no son teorías, simplemente. Son cosas que ocurren de hecho. Y para mí, todo esto que va a empezar a ocurrir ahora a partir de este número con Tormenta tiene que ver con cierta cuestión de cómo ella se ve proyectada en Calisto y lo que Calisto y otro personaje más que vamos a ver prontito le despiertan a Tormenta. Para mí esta curva de Tormenta es clave para el personaje. Otra cosa que es importante ver es la aparición de Caliban. Caliban ya había aparecido en números anteriores y ahora lo vemos más presente. Caliban es un personaje que también es de los Morlocks, tiene la capacidad de encontrar a otros Morlocks y a otros mutantes, ese es su poder. Y en realidad él iba a ser un personaje que iba a estar introducido en la época de John Byrne, iba a ser un mutante muy raro físicamente, que iba a acompañar a Kitty. La idea era que Kitty se llamaba Ariel y Caliban iba a ser el otro compañero de ella, contraponiéndolos como Ariel y Caliban de La Tempestad de Shakespeare. Entonces está buenísimo cómo fueron planteando eso. Caliban tiene como una obsesión un poco creep con Kitty Pryde, eso también me parece a mí un poco, nada, yo qué sé, no. Es un clásico, pero no sé si por eso me tiene que parecer que esté bueno. Pero después también tiene que ver con qué pasa con estos personajes, que hay que ver cuál es su situación mental o con respecto a cómo están ellos. Son, digamos, personajes que realmente la situación de sus vidas no es la más privilegiada. Entonces también me parece que está bueno eso como un análisis ya posterior. Y yo cuando leía los cómics en su momento, cuando era chico, no lo veía todo eso. La saga de los Morlocks culmina con un duelo entre Tormenta y Calisto, que lo termina ganando Tormenta. Tormenta había jurado nunca matar, y acá en este duelo Tormenta termina apuñalando a Calisto, lo cual es una doble página impresionante dibujada por Paul Smith, que se las recomiendo, pues una belleza. Y otra cosa que aparece acá, que me parece muy interesante, es aparecen Mística y Destino, Mystique y Destiny, Irene y Raven. Ellas son las madres de Rogue, de Pícara. Pícara le dicen en español, pero voy a decir Rogue para que no me odien. Y acá también, de nuevo, Claremont metiendo algo que no es lectores LGBT flasheando vínculos entre personajes porque nos gusta queercodear todo lo que vemos en las historietas. Claremont metió una pareja homoparental y una pareja homoparental donde claramente uno de los miembros de la pareja, Destino, es una señora mayor. Lo cual habla de algo que a mí me parece súper interesante, la presencia de personajes que no sean ultra jóvenes en historietas de superhéroes. Yo sé que parece una boludez, pero a mí me pasa, y más a medida que voy creciendo, que yo creo que tiene un valor muy significativo que en el cómic de superhéroes no todos los protagonistas sean adolescentes o jóvenes de 20 a 30 años como mucho. O sea, y que tengamos un personaje como Destiny siendo pareja de Mística, y más allá que el Comic Code no permitía hablar de esto diciendo son pareja, Claremont lo delineó claramente. O sea, son las madres adoptivas de Rogue. Y de hecho están en bata las dos desayunando. Me parece que está buenísimo. Y yo eso lo vi cuando tenía 10 años. Lo cual me pareció un montón. Entonces, venimos de Calisto, venimos de... ahora vamos a ir para Tormenta. Vemos esta pareja. Entonces, a ver,
Cuando la gente dice que no entiende por qué muchas personas queer resuenan con Claremont, ¿qué hace falta mostrarles para entender por qué eso es así? ¿O por qué los X-Men me engancharon? Yo no sé si a los 10 años yo era tan consciente de eso, pero algo me llamó, algo me dijo, che, está pasando algo acá. Otra cosa que a mí me parece muy interesante también es que, si bien este cómic es del año 83, yo lo leí en el año 88-89, en coincidencia con una película que yo amaba en esa época, que era Pesadilla 3, Guerreros del Sueño. Pesadilla 3, para mí, en ese momento, en los 80, era lo más parecido que yo podía llegar a ver en el cine a los X-Men. Es la película en la cual un par de pibes empiezan a usar poderes para detener a Freddy Krueger. Y uno de los personajes que yo más amaba era Tyreen, que era una chica que se volvió un personaje punk, que sacaba cuchillos, y que a mí particularmente me pasaba que me resonaba mucho con Calisto. Me resonaba mucho con Calisto y con Tormenta y con lo que estaba pasando en ese momento. Yo sé que en ese momento era muy común esas estéticas, pero digo, en mi universo tan chiquito de los 80, donde uno se agarraba de lo que podía, no estamos hablando de internet, no estamos, o sea, imagínense una infancia de 10 años viviendo en un departamento en Saavedra y que el acceso que tenía a la información era lo que podía ver, o en la tele, o en los cómics que le regalaban, o compraban, o en el cine. Entonces yo iba conectando lo que podía con lo que tenía. Entonces de golpe Tyreen era, pará, este personaje me remite a Calisto, me remite a los X-Men, poderes, no sé. Capaz es muy agarrado de los pelos, pero a mí me parecía una hermosura poder hacer ese tipo de conexiones. En el número siguiente, Paul Smith se va a descansar un ratito y tenemos a Walter Simonson, pareja de Louise Simonson, que era nuestra querida editora de la serie, Louise Jones. Y en este número de Walter Simonson tenemos el ingreso de Rogue, o de Titania, o de Vampira, o de Pícara, o el nombre que elijan, a los X-Men. A mí me pasaba que cuando vi ese número no entendía mucho el dibujo. No creo que sea el mejor dibujo de Walter Simonson. Él estaba haciendo Thor en ese momento, creo. Y la verdad que, si tengo que decirlo, siento que me cortó un poco la onda como venía con Paul Smith. Rogue se une a los X-Men porque no puede controlar sus poderes y porque en este momento los recuerdos y poderes de Carol Danvers están en ella y no se van. Quedaron permanentemente y ya está muy dañada. En el número pasa algo que son pavadas, pero yo las voy a mencionar porque tienen que ver con nuestro podcast. Kitty sigue tirándole mala onda a los New Mutants, los culpa de que perdieron unos disquetes de ella. Es un poco irritante cómo ella se posiciona como una adulta frente a los pibes, y la mayoría de los pibes son más grandes que ella, y Liana un poco está como descansando en la situación, como diciendo, bueno, basta. Y acá tenemos una situación que me parece muy interesante, y es que van a la sala de peligro a hacer un entrenamiento. No sabemos cómo es que de golpe se manifiesta Velasco, Sim y el Limbo en la sala de peligro como un holograma, y eso desencadena que Iliana Rasputin pierda el control, y por primera vez vemos la primera aparición de la espada alma de Iliana. O sea, Iliana entra como en un trance, manifiesta su espada y le corta la cara a Kitty. Todo esto que acabo de contar ocurrió antes de que saliera la miniserie de Magic. ¿Entienden? O sea, que estamos ante la primera aparición de la espada de Magic en acción. Yo, obviamente, cuando vi esto en el cómic, flashé en colores porque por el correo de lectores de la época ya sabía que Iliana era Magic. Bueno, el número siguiente es la carta de invitación al casamiento entre Wolverine y Mariko Yashida, del clan Yashida. Mariko es un personaje que conocimos en la época de John Byrne. Ella es la líder del clan, y todo esto es un poco el desencadenante de la miniserie de Wolverine. Si uno viene leyendo la miniserie de Wolverine, este número vendría a ser lo que viene después automáticamente. Algo importante es que Binaria, la Carol Danvers original, cuando Rogue se une a los X-Men, no se lo toma nada bien y decide abandonar a los X-Men y decir, bueno, mira, yo no soy una X-Men, y la verdad, en este momento me alegro de no serlo. Y los X-Men reciben muy mal la decisión de Xavier de que Rogue entre al equipo. La verdad que no les copa para nada. En el número que les comentaba de la invitación al casamiento ¿cómo se llama?, de Wolverine, los X-Men viajan a Japón. Estos números son muy hermosos como están dibujados.
Y lo que nos encontramos en este número es, por un lado, los X-Men siendo envenenados. La mayoría de los X-Men son envenenados por Viper. Viper es la villana que vimos en estos números de los New Mutants con Silver Samurai, Samurai de plata. Es importante ver que los personajes estos están apareciendo al mismo tiempo en las dos series. O sea, cuando estaban apareciendo en New Mutants, también estaban apareciendo en X-Men. O sea, les dieron con todos esos personajes en ese mes. Los que quedan, digamos, sin envenenarse son Wolverine y Rogue, y Tormenta, que se recupera. O sea, no, Tormenta no toma la bebida y Rogue se recupera más rápido. Tormenta va a hacer un rastreo y termina viendo una especie de ceremonia, una especie de como de encuentro en un muelle entre Mariko y el Silver Samurai, y algo ocurre que hace que ella pierda el control de sus poderes totalmente, pierda el control de sus poderes, no se entiende muy bien por qué, y ella termina como electrocutándose por sus propios poderes y cayendo al agua, y antes de eso ella conoce a Yukio. Yukio es un personaje que a mí me parece que junto con Calisto son los dos personajes femeninos que empiezan a desencadenar de alguna manera el cambio radical en Tormenta. Es algo que Claremont venía laburando de a poco, es una Tormenta menos controlada, una Tormenta menos construida en ese imaginario de la diosa, la deidad, sino una Tormenta más entrando en conexión con sus emociones. Y algo que le pasa a Tormenta es que se siente muy seducida por lo salvaje y lo descontrolada que es Yukio. Yukio, cabe aclarar, era amante de Wolverine, con lo cual ahí también empieza a haber algo que tiene que ver con cómo Tormenta en Yukio ve cosas que le resultan como atractivas. La misión esta termina mal, Tormenta termina prendida a fuego en el agua, se le quema el pelo, o sea, Yukio la rescata, y esto abre como una puerta donde Tormenta y ella tienen como una relación. Nunca queda muy en claro cuánto esa relación, hacia dónde fue. Entendemos que fue algo muy importante y de hecho Claremont retoma esto muchas veces y nos termina dando a entender que entre ellas dos hay una relación que supera la amistad. O si es una amistad, es una amistad sexoafectiva. Eso nunca está escrito literalmente, pero está muy, muy, muy dado a entender. Y de hecho, en X-Men Unlimited 39 del año 2003, se juntan de nuevo Paul Smith y Claremont y arman una historia cortita donde desarrollan un poco más qué pasó ahí. Y de hecho, años después, en un anual, un año después hablo de los 80, en un anual, Claremont da pistas muy claras de que Tormenta está enamorada de Yukio. Entonces, me parece que ahí también otra cosa, ¿no? Como el cambio que empieza a vivir Tormenta, lo que vamos a ver qué pasa en el número que viene, ya lo vamos a ver en detalle. No, perdón, el número que viene no, en este número, pero digo, se vienen los cambios radicales en Tormenta. En paralelo, tenemos a Wolverine y a Rogue digamos, en una especie como de salida donde empiezan a rastrear al Silver Samurai y a Viper por todos lados. Esto permite a que Rogue y Wolverine empiecen a bondear un poco más. Wolverine, la última vez que la vio Rogue, pelearon en el Pentágono y la pelea fue bastante feroz porque Rogue era miembro de la Hermandad de Mutantes Diabólicos. Ahora ella es X-Men y Wolverine, si bien no le gusta mucho la idea, empieza a conocerla un poco más a Rogue y empiezan a tener una relación que empieza a crecer un poquito más. Rogue tiene que demostrar muchísimas cosas todavía. El número está dibujado por Paul Smith de una manera que es increíble. Yo creo que es uno de los números mejores dibujados por Paul Smith. Tiene una escena, en un momento Viper y Silver Samurai atacan el hospital donde están los X-Men y Wolverine y Rogue salen a detenerlos. Hay un duelo entre Wolverine y Silver Samurai que para mí, a mi entender, es uno de los mejores duelos dibujados en una historieta de superhéroes. Es impresionante. Y además la pelea es genial, la cinética, el manejo de planos. Ahí voy a compartir un montón de imágenes para que lo vean porque no se puede creer el laburo que metieron en esas páginas. Es impecable, yo se lo súper recomiendo. Finalmente, Rogue casi da la vida para salvar a Wolverine y él le devuelve el favor dejando que ella absorba su poder de curación, lo cual es un montón porque es como un acto de fe hacia ella,
porque hasta ese momento Wolverine no quería saber nada con que ella estuviera ahí. Y todo esto desencadena en lo que iba a ser finalmente la boda entre Mariko y Wolverine. En la boda esta pasan varias cosas interesantes. Primero tenemos a Cíclope, que viene de estar teniendo un romance, no lo comenté, pero Cíclope viene de estar teniendo unos romances con Madeline Pryor. La relación de ellos está avanzando muy rápidamente. Cíclope ya le blanqueó a Madeline que él es mutante. Y de hecho, algo muy significativo es que el día que murió Jean Grey, Madeline sufrió un accidente de avión como piloto y fue la única sobreviviente. O coincidencia. Entonces, Cíclope no tiene mejor idea que al casamiento de Wolverine llevar a Madeline. Y la reacción que tienen los X-Men es como, bueno, amigo, ¿qué esperabas que digamos? O sea, se parece mucho a Jean Grey. Y ahí también es como un poco estas cosas que hace Claremont que decís, nadie le dice a este chabón, che, flaco, tenés un temita. O sea, la piba es muy parecida a tu novia que falleció. Probaste a hacer terapia, no sé, qué onda. Porque la verdad que es medio perturbador. También hay una escena muy hermosa donde Kitty Pryde aparece y Kitty tiene a Lockheed, a su dragoncito, y le da un bolso a Madeline y le dice, ay, Madeline, ¿me lo cuidás a Lockheed? Y Madeline dice, sí, sí, yo te cuido al gatito. Y cuando abre el bolso lo tiene a Lockheed, que Lockheed es muy gracioso además, y la escena es, esos cuadros son increíbles. La cara de Madeline como diciendo, ¿quién es esta gente? ¿Quién es esta gente? Le dice a Cíclope. Y finalmente, la cereza en la torta es, de golpe llega Tormenta, y nos encontramos con la tormenta punk. La tormenta con la cresta, con la chaqueta de cuero, con la cogotera. Muy lesbiana Butch, con su pantalón de cuero, con sus botas. O sea, es un cambio súper, súper radical para Tormenta. Yo cuando vi esto me volví loco. En el momento que compré ese número de X-Men, me acuerdo que lo compré en el Parque Rivadavia, no lo podía creer. Fue como, ¿qué pasó? No lo puedo creer. O sea, yo estaba pero alucinado con el cambio de Tormenta. Y para mí es el día de hoy es una de las cosas que más me gustan de las cosas que hizo Claremont a Tormenta. O sea, me parece hermoso. Investigando un poco, me llegó una decepción un poco triste, y es que siempre hay como una lectura sobre cómo es que se creó este personaje, quién se inspiró. Hablamos con Gus Casal sobre si la referencia era una lesbiana Butch. Bueno, voy a desmentir acá un par de cosas. En realidad, el look de Tormenta Punk fue un chiste entre Paul Smith y Louis Simonson sobre Mr. T, sobre Mario Baracus. Lo que hicieron fue hacer que ella se pareciera a Mario Baracus. A mí un poco me parte el corazón que esta sea la verdadera historia. Si uno busca imágenes de lesbianas punks de la época, se parecen mucho a Tormenta. Yo elijo creer que algo de eso tiene que ver con la referencia, pero si vamos a los hechos duros, parece ser que fue simplemente un chiste, lo cual me apena un poco, pero bueno, ¿qué va a ser? Y ya acá empezamos a entender quién está un poco atrás de todo este lío, que es Mastermind. Es mente maestra Jason Wingard, el villano principal de Dark Phoenix Saga, que fue el que controló a Jean Grey en la Dark Phoenix Saga para que se volviera Dark Phoenix y se volviera la reina negra del Club Fuego Infernal. Un dato de color que les quería comentar es que si alguien compró, tuvo o leyó el número X-Men Gold 1 del año 2014, está escrito por Chris Claremont y Bob McClough y transcurre luego de este número y antes de la boda que va a venir más adelante. Lo comento porque Claremont a partir del año 80 y pico, con Classic X-Men, empieza a crear algo que él un poco es lo que lo caracteriza más que nada hoy en día, que cuesta tanto introducirlo en la continuidad vigente, y es a escribir historias retrospectivas que van llenando los agujeritos en el medio de las narrativas de sus historias. Yo creo que es la única forma en la cual ahora se articula muy bien Claremont como autor. La era nueva de Krakoa no es receptiva a él, y él no es receptivo para nada con todo lo nuevo. Entonces, él está muy metido haciendo historias entre los espacios que van quedando. Yo lo disfruto, la verdad, no lo critico, no voy a decir que es el mejor Claremont para nada, pero me parece que es muy fiel a él y ha escrito cosas muy buenas. Después vamos a hablar de esas cosas en algún momento, no vamos a hablar hoy, pero bueno, lo voy mencionando, estos guiños, porque creo que la línea de tiempo, si yo tuviera que hacer una línea de tiempo
de Claremont completa, estos números hay que mencionarlos. El número que sigue... bueno, me olvidé de decir algo. Wolverine no se casa, chicos, porque Mariko lo planta al altar diciéndole que no es digno por haber matado al padre de ella, y básicamente lo dejan plantado al altar, y luego nos enteramos que esto fue manipulación de nuestro querido Jason Wingard, que es tapa del número siguiente, el 174, que se llama Romances, como el disco así, parecido al disco de Luis Miguel. Este número básicamente son esos números silenciosos de Claremont que a mí me encantan. Son los números en que los personajes hablan, charlan, se relacionan. Avanza un poco más, avanza Kitty en realidad un poco más sobre Coloso en su relación. En este número pasa algo medio gracioso, que Kitty está leyendo un número de Star Wars. Este número en realidad es el número 73 de Star Wars, que justo está saliendo en esa época y que está siendo editado también por Louis Jones. Entonces no es casual que Kitty esté leyendo eso. Bueno, Nightcrawler le cuenta un poco a Rogue, la pone en tema sobre quién era Jean Grey, porque le toca el cuarto de Jean Grey a Rogue para quedarse en la mansión. Y algo que pasa es que durante están Madeline Pryor y Cíclope están juntos en Alaska, y en un momento Cíclope no tiene mejor idea de preguntarle a Madeline, después de que le propone casamiento, no tiene mejor idea que preguntarle si ella es Jean Grey resucitada. Flaco, o sea, no hay forma de que eso pueda funcionar. O sea, ¿quién le da guión a este pibe? Porque realmente decirle a tu actual si es una reencarnación de tu anterior que falleció, es como, flaco, no sé, ¿qué esperas que te diga la flaca? Sí, soy yo, dale. Bueno, Madeline le pone una trompada a Cíclope que le saca las gafas, o sea, una de las mejores piñas, que creo que empata en mejores piñas a chongos rancios a una que vamos a ver al final del capítulo de hoy, que tiene que ver con Tormenta. O sea, increíble. Lo que también empezamos a entender es cómo se van armando las pequeñas tramas de historia, cómo Jason Wingard fue manipulando cosas, manipuló a Tormenta, manipuló a Mariko, atacó a Mística en un sueño, fue personificando distintas personas, hizo pasar por un cura y le regaló una foto a Cíclope en desde Jean Grey en Grecia. Esa foto de Grecia transcurre en una aventura en la cual Jean Grey tiene como un romance con un flaco que termina siendo Jason Wingard, y eso se desarrolla mucho en un número de Classic X-Men. En el año 80 y pico sale que ese número, pero es un número de retrospectiva donde cuentan un poquito más cómo es que Jean tiene esta aventura con este pibe de Grecia que resulta ser mente maestra. Entonces, el número está bueno porque te va hilando todas las partecitas que van uniendo cómo es que Mente Maestra fue manipulando a varios personajes para armar su plan. Y su plan básicamente fue eso, como meterse en la cabeza de los X-Men y convencerlos de que Jean Grey reencarnó en Madeline Pryor. Y de hecho el número termina con Dark Phoenix prendiendo fuego y atacando a Cíclope, en un dibujo hermoso de Paul Smith, obviamente. Esto nos lleva al número 175, es el 20 aniversario de los X-Men, es un número doble. Este número está siendo dibujado por Paul Smith, pero nos va a abandonar en este número y se va a ir a Doctor Strange de nuevo. Va a hacer un run que está bastante lindo, se los recomiendo, pero la verdad que yo tengo que decir que mis números preferidos de Paul Smith son los de X-Men. Creo que nada está tan bien dibujado como estos números de él. Y el número va a terminar siendo dibujado el final por el querido John Romita Jr., que con 27 añitos entra a la serie y les aviso que el muchachito va a dibujar 32 números de los X-Men. Yo no sé, tengo que ponerme a hacer... A mí me encanta hacer estos números, pero creo que John Romita Jr. debe ser uno de los dibujantes que más números dibujó de X-Men seguidos. Nada, lo digo. No seguidos, pero consecutivos, ¿no? Romita además va a estar dibujando en paralelo a Amazing Spider-Man. O sea, que es increíble. El pibe estaba dibujando X-Men. Él venía dibujando Amazing Spider-Man. Lo llaman para X-Men. Entra X-Men. Y dibuja 5 números más de Amazing Spider-Man en paralelo. Las dos series al mismo tiempo dibujaba. Es una bestialidad. Yo tengo entendido que la relación... Es muy loco porque es uno de los pibes que... Pibes, ahora es un tipo grande. Daddy quienes me siguen en Instagram saben que yo tengo la joda, el chiste este de Daddy Romita Jr., porque le encanta mostrar sus músculos a él, y me causa mucha gracia.
hay como comentarios de que no tenían mucho feeling Romita con Claremont, como que había algo ahí que no cuajaba bien, por eso le metían mucha mano, los entintadores le metían mucha mano a Romita en el dibujo. A mí, la verdad, Romita en un momento me encanta en X-Men. Al principio lo odié. Cuando yo estaba leyendo este número y veo que reemplazan a mitad ni siquiera a mitad, a 3/4 del número, reemplazan a Paul Smith con este X, que yo no sabía ni quién era, yo estaba odiado, fue lo peor que me pasó en la vida, lo peor que me pasó en la vida. Y después, con el tiempo y con el cambio de entintador, que después vamos a hablar de eso, me empecé a enamorar de Romita, al punto que la etapa de Romita Jr. está entre mis etapas preferidas de X-Men. Pero bueno, volvamos al número en sí, lo que termina pasando. Bueno, los X-Men se juntan con el profesor Xavier porque aparentemente Dark Phoenix volvió, Phoenix Oscura volvió, aparece Cíclope, pero está intacto él, no le pasó nada, y en un momento como que de su cuerpo sale Dark Phoenix, él termina prendido fuego, y los X-Men atacan a Dark Phoenix, fracasan totalmente y aparentemente Dark Phoenix destruye todo Manhattan. Eso es lo que entendemos hasta ese momento. Más no, mi ciela, no es eso. Lo que hace Mastermind le hace creer a los X-Men, manipulando con sus ilusiones, que Cíclope es Dark Phoenix y hace que todos los X-Men ataquen a Cíclope. Entonces, en este número, yo no soy muy fanático de Cíclope, lo tengo que decir. No es mi personaje preferido ni por lejos, pero este número es un manual de por qué Cíclope es tan grosso. O sea, Cíclope agarra y utiliza toda su estrategia, todo su entrenamiento, toda su cabeza, toda su mente como líder, y con sus poderes más la sala de peligro, logra vencer a todo el equipo de X-Men de una. Pero aparte es increíble cómo lo hace. Y le, le hace como una especie de pellizco vulcano a Kitty. Usa unas flores que son como referencia al mago de Oz, que tienen como un olor que la duerme a Rogue. O sea, la tiene muy clara, la usa Rogue después como nexo para poder, a través de la telepatía de Xavier, que le clarifica a todos los X-Men que Mastermind está atrás de todo y que los está manipulando. Bueno, nada. Finalmente termina siendo así el número, terminan venciendo a Mastermind, Tormenta, César usando los poderes, hace un nivel Wolverine, Mastermind es derrotado y el número termina con la boda entre Madeline Pryor y Cíclope. Rapidito le dieron, o sea, acá no hubo duda. Yo no sé cómo Madeline, después de todo lo que le pasó, y el otro preguntándole si no es la novia resucitada, siguió adelante y decidió casarse con Cíclope. A mí eso me parece una locura. Pero bueno, nada. Se terminan casando y se van de luna de miel. Algo que es importante saber es que ya estamos en el capítulo 3 del podcast y acá está por empezar en Estados Unidos la miniserie de Magic. Pero mientras tanto, en los New Mutants están en Nueva Roma. Por eso no están en la boda de Cíclope. Dato de color. El número siguiente es la luna de miel de Cíclope con Madeline Pryor, que luchan contra un pulpo gigante. No me interesa mucho. Está bueno ver que en el número comparten unos bocetos de tapa que Jim Shooter pidió porque no entendía por qué el Cíclope atacaba al logo de los X-Men. Nunca entendí esas críticas de Shooter. El número nos presenta por primera vez a Valerie Cooper. Valerie Cooper va a ser un personaje que ante toda esta época va a tener un rol muy protagónico. Ella se vincula mucho con Raven, la identidad secreta de Mystic. Trabaja para el Pentágono, trabaja para el gobierno norteamericano y ella va a tener mucha incidencia en lo que va a empezar a ocurrir a partir de ahora sobre cómo el gobierno norteamericano empieza a tomar acción directa contra los mutantes y contra los X-Men. De hecho, hay toda una escena que para mí es lo único interesante del número, que es... también hay una escena interesante de Wolverine volviendo a hablar con Mariko diciéndole, che, vos te diste cuenta de lo que pasó, ¿no? O sea, vos te diste cuenta que fue Mastermind el que te manipuló para que no nos casemos. Y Mariko, con sus cosas del honor y el código, no se retracta y bueno, nada. Pobre Wolverine, le rompen el corazón. Pero bueno, lo interesante de acá es una especie de meeting que se hace con Henry Gyrich, Valerie Cooper y un montón de diputados y gente, ¿no?, yanquis, hablando sobre la amenaza mutante y sobre la problemática de Magneto. Magneto
se dan cuenta que hasta ahora viene desaparecido, ni aparece en estos cómics. De hecho, no vamos a hablar de Magneto en todos estos números porque no tiene presencia. Pero bueno, acá empieza a plantarse la semilla de algo que va a pasar a lo largo de los próximos números, que es cómo el gobierno empieza activamente a pensar que tiene que accionar contra los mutantes como amenaza a la sociedad. El número siguiente es un número que tiene tintas de Romita Padre, y se nota muchísimo eso, se nota muchísimo, se ve el dibujo mucho más terminado, pero a mí lo que me pasaba era que como yo venía de un Paul Smith súper estilizado, y de golpe el dibujo de Romita Jr. más las tintas de Romita Padre me hacen sentir que estoy viendo un cómic viejo. Me hacen sentir que estoy viendo como un cómic de otra época. Imagínense, yo lector de los 80, que de golpe me había acostumbrado a Paul Smith, muy mal acostumbrado, y de golpe me aparece Romita Jr. con tintas de su papá, y siento que estoy leyendo un cómic de Spider-Man de hace 5 años atrás. O estoy viendo como un dibujito viejo de Spider-Man. A mí particularmente me costó mucho eso cuando era chico, y al día de hoy cuando veo esos números como que no conecto tanto visualmente. El número gira en torno a Mística y Destino, que quieren rescatar a Rogue porque están convencidos que Rogue fue manipulada por Xavier para irse a la mansión X. Entonces arman todo un teje para atacar a Nightcrawler, Kitty Pryde, Coloso y Amanda Sefton, la novia de Nightcrawler, cuando están yendo a la ópera, mientras que la mitad de la hermandad de mutantes diabólicos está atacándolos, la otra mitad, o sea, en realidad no la otra mitad, perdón, Mística, se mete en la mansión e intenta asesinar a Xavier y a llevarse a Rogue, porque nada, piensa que su hija está siendo secuestrada. Acá lo interesante es que Kitty menciona por primera vez a Doug Ramsey, a nuestro querido Cypher. Es la primera vez que se lo menciona. Así que bueno, esta cosa que empieza a picar entre los números de X-Men y New Mutants. Y esto, digamos, encima es 2 meses antes de que siquiera apareciera Doug. Así que está bueno como ya iban tirando. Otra cosa que está buena, que aparecen la hermandad de mutantes diabólicos, Avalancha, Pyro, Blob y Destiny en uniformes atacando a los X-Men. Y terminan generando que Coloso quede convertido en una especie de criatura de piedra, medio moribundo, fusionado con la tierra. Ese dibujo es impresionante. A mí ese dibujo cuando yo lo vi, cuando estaba leyendo el cómic, me generó como, uff, esto es tremendo. Tiene como esa cosa visceral de los cómics de superhéroes clásico, que a mí me parece que está muy, muy, muy bueno. El número que sigue tiene una tapa súper clásica de la Brotherhood luchando contra los X-Men. Y a mí lo que rescato de este número es, por un lado, hay un teje que se está armando entre los Morlocks, que vemos una escena donde en un callejón hay una chica muerta y Máscara usó sus poderes para cambiarle la cara. No entendemos muy bien qué pasó. Y en paralelo, la hermandad está medio ahí codo a codo contra los X-Men. Vemos a Amanda usando sus poderes, creando un campo de energía para detener el ataque de Pyro, que hace como un ave de fuego y le dispara. A mí esa imagen me encantaba. Algo que para mí está bueno es decir que cuando uno es chico y está leyendo cómics, y yo ya lo mencioné antes, y tenés tan poco acceso a los cómics, y tenés tan poco acceso a la información, y tenés tanto poco acceso a todo, cada vez que te van tirando algo en una historieta, vos flashás en colores. Entonces yo a Amanda la había visto antes, sin hacer magia, pero que mencionaba que era bruja, y que mencionaba que sabía cuidar dragones, porque de hecho Kitty le deja a Lockheed para que lo cuide cuando va con los Morlocks. Tenía un traje hermoso que le había hecho con una túnica que le había hecho Paul Smith, pero no la había visto en acción. Y de golpe, cuando los X-Men empiezan a luchar contra la Brotherhood y veo que activa sus poderes, y digo, wow, es poderosa, en serio tiene poderes. Yo sé que parece una boludez hoy en día eso, pero cuando sos chiquito, estás leyendo historietas, que de golpe la novia de Nightcrawler pele poderes en el medio de una escena de acción, está buenísimo. Te encanta, sobre todo porque siempre Calmon metiendo a las pibas haciendo cosas, eso me parece genial. Y acá lo que te empieza a pasar también es, algo que no mencioné, es que empieza ya la ruptura entre Kitty y Tormenta. Tormenta, cuando cambia de look, Kitty no se lo toma nada bien, para nada se lo toma muy mal, y tiene como todo un conflicto con la apariencia nueva de Tormenta.
Piensen que Claremont estaba construyendo un vínculo de hermana mayor-madre entre Kitty Pryde y Tormenta y Ororo. Entonces, cuando Ororo hace este quiebre tan fuerte, Kitty no lo termina de procesar, no lo puede manejar. Y me parece que es interesante esa lectura. Bueno, todo esto termina con que los X-Men hacen una tregua con la Brotherhood, porque terminan medio como Mística tiene al profesor Xavier y los X-Men están ahí medio que lo tienen a la Brotherhood y hacen intercambio de rehenes. Pero lo que termina ocurriendo es que Kitty, cuando ve que Coloso está como en esta especie de forma de piedra a punto de morir, se va al edificio Baxter de los Cuatro Fantásticos, intenta buscar una máquina que ella vio en una revista, que Red Richards había creado una máquina para mover las moléculas, y trata de buscar esa máquina para rescatarlo a Coloso. No sabemos cómo es que pierde la concentración cuando está cruzando por el medio, como camino que ella camina en el aire, pierde la concentración, se cae y lo que terminamos viendo es una escena de Kitty Pryde estallada en el piso, muriendo, o sea, muerta en un lago de sangre. O sea, de esa manera termina el número. Bueno, número siguiente. Y acá es algo que quiero contar, es lo siguiente. Yo venía leyendo los cómics de X-Men en español, de Forum, hasta ese número. A ver, hasta ese número yo pude comprar cómics de Forum en mi infancia. Después no había más. No había, habían traído como una tirada. Después vino, creo que venía el anual, del cual no voy a hablar. El anual, creo que era el anual 7. Y yo después nunca supe cómo siguió esta historia. Nunca lo supe. O sea, tuve que esperar años para enterarme cómo terminó la historia de Kitty Pryde y los Morlocks. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con los Morlocks. ¿Cómo hice yo para leer esto? ¿En inglés? No. En portugués. Al mismo tiempo que yo... igual a ver, años. En realidad creo que fue un año. Lo que pasa que imagínense que cuando sos chico, un año es un montón. Pero yo me acuerdo que ya en el año 88, 89, yo ya empecé a encontrar las revistas brasileras de Editorial Abril, que eran mucho más baratas, traían varios números, y ahí empecé a cerrar mis baches de historia. Y ahí fue donde yo pude finalmente saber cómo continuaba esta historia. El número que sigue es de el mes marzo del 84. Y en este número, básicamente, el 179, arranca con Kitty Pryde vestida como de novia, rodeada de Morlocks. Algo que me parece interesante mencionar es que cambia el entintador, tenemos a Dan Green en tintas, y para mí Dan Green fue el entintador que le vino justo a Romita Jr., porque le recupera muchísimo el trazo a Romita, le recupera la suciedad, le recupera como esta... A ver, veníamos de un Paul Smith súper limpio, súper definido, súper limitado de los límites visuales, ¿no? Limitado en limitación de capacidades, ¿no? ¿Se entiende? Y de repente tenemos un Romita muy expresivo, más joven inclusive en el estilo, más... No sé cómo explicarlo, igual no tiene mucha diferencia de edad. Romita entra con 27 años a dibujar en X-Men, no es que era mucho más chico que Paul Smith, pero se siente otra energía. Y siento que Dan Green le potencia eso y lo hace como más punk visualmente, lo hace más sucio. Y yo creo que se entiende mucho. Y también acá yo creo que empieza también a tener mucha incidencia la juventud del registro urbano de Romita Jr. a la hora de vestir a los personajes. Paul Smith tiene un estilo, a mí me encanta la ropa que hacía Paul Smith, era mucho más suelta, no sé cómo explicarlo. Pero Romita mete algo mucho más urbano, se nota que Romita salía de joda para mí, se nota que era una persona que se movía por New York, se nota que era una persona que andaba por Manhattan o por donde sea, y creo que eso se traduce mucho a cómo dibuja los personajes y a cómo los viste. Acá vamos a empezar la curva ascendente a lo que yo llamo los X-Men Punk. Ya sé que no son punk, no hace falta que me lo aclaren, pero vamos a ponerle un mote para que se entienda. Los X-Men urbanos. Y acá también algo que es importante es, nos vamos a despedir por mucho tiempo de la cuestión espacial en X-Men. Y me parece que está buenísimo. Los X-Men se van a volver muy urbanos. Los X-Men van a volverse muy acá, muy sociales, y tiene que ver con cómo viene la curva de guión que va a construir Romita Jr. y Claremont en conjunto para los próximos años de la serie. El número empieza en el túnel de los Morlocks. Los Morlocks secuestraron a Kitty Pryde, agarraron y pusieron a una chica
en lugar de ella. Los X-Men van a la morgue a reconocer el cadáver y finalmente vuelven y dicen, chicas, perdón, pero esta no es Kitty. No sé qué onda. Mientras tanto tenemos a Coloso, que sigue convertido en esta especie de estatua. No, Coloso todavía no se recuperó de la lucha contra la hermandad de mutantes diabólicos. Y como ya en este momento está terminando la miniserie de Magic de Illyana, ya Illyana habla más a conciencia en sus burbujas de pensamiento sobre lo que ella vivió en Limbo. ¿Se acuerdan que cuando apareció antes la espada alma y Illyana en los números anteriores, medio como que Illyana entraba en trance, no hablaba mucho, no sabía qué le había pasado, era todo un misterio? Ahora, como ya terminó la miniserie y ya sabemos lo que le pasó, Claremont empieza a incorporar en los diálogos y en los pensamientos de Illyana un poco más de detalles de la experiencia que tuvo. Los X-Men básicamente van a los túneles a rescatar a Kitty. Y bueno, tenemos acá toda una cuestión sobre el tema de la presentación de los Morlocks, el tema de cómo ellos a través de máscara cambian sus rostros para alejarse de la sociedad, para encontrar un nuevo espacio en su tribu, cómo están marginados, cómo ellos no pueden pasar como humanos. De hecho, cuando Tormenta, una cosa que no dije fue que cuando Tormenta tiene el duelo con Calisto, ella gana el liderazgo de los Morlocks. Ella se vuelve la líder de los Morlocks y le propone a los Morlocks que vengan a vivir a la mansión y los Morlocks le dicen que no. Porque también ahí hay un tema de, ¿y voy allá y qué? ¿Voy a vivir a la mansión y qué? ¿Quién me va a aceptar? ¿Cómo hago para ir después a comprar pan a la esquina si soy un Morlock? Mirá cómo me veo, mirá cómo te ves vos. Está bueno como esa lectura también. Entonces, Tormenta está indignada porque básicamente Calisto a espaldas de ella acaba de raptar a Kitty Pryde y le juegan con la carta del honor porque para que Caliban ayude a los X-Men cuando habían sido raptados originalmente, habían sido atacados originalmente por los Morlocks, le jura que se va a casar con él. Un delirio total. Es un delirio, pero bueno, acá lo que le dice Calisto a Kitty es, ok, haz lo que quieras, pero si no me ayudas, no le decimos al Morlock curandero, al healer, que le salve la vida a Coloso, pero si te quedás, si te casás con Caliban, salvamos la vida de Coloso. Entonces Kitty decide cumplir su palabra porque prefiere que le salven la vida a Coloso y decide irse a vivir con los Morlocks. Podemos discutir largo y tendido sobre cómo los X-Men permiten que eso pase, que una chica de 14 años termine viviendo en un alcantarillado, casándose con no sé qué edad tiene Caliban, en una situación de coerción. Es un delirio, pero bueno, no sé, Xavier a todo esto que está pintando no hace nada, no se entiende mucho. Pero bueno, por suerte, Caliban reflexiona sobre todo esto y se da cuenta que todo es un loco. Y aparte, yo creo que Caliban también ahí entiende que Calisto está ejerciendo una venganza sobre Tormenta a través de Kitty Pryde. Tormenta y Calisto todavía están en una cuestión muy de rivales, muy de enemigas. Todavía Calisto no va a hacer el cambio que va a hacer años después, números después, cuando Claremont la empieza a desarrollar más como una líder y no tanto como una villana, que para mí es lo más interesante de Calisto. Y también en este número conocemos a Leech, que es un personaje que yo le tengo mucho cariño, que es un nenito Morlock muy, muy mutado, parece como una especie de nene lagarto, que tiene la capacidad de bloquear los poderes de otros mutantes. Leech es un personaje además que es muy solitario dentro de los Morlocks, porque como anula los poderes, a los Morlocks en general les genera mucho rechazo Leech. Entonces siempre como que un punto prefieren que le pase cosas a que se quede con ellos. Bueno, finalmente el healer, usando los poderes de Rogue y usando los poderes del healer, le salvan la vida a Coloso. Y nada, y Caliban, en un acto muy noble. Caliban es un personaje que yo lo quiero mucho, porque si bien entiendo que empieza de una manera medio creepy, como se acerca a Kitty, es un personaje que tiene un corazón muy noble. Creo que también hay un tema de inmadurez, hay un tema también de salud mental, no sé, capaz estoy leyendo mucho en el personaje, saben que yo hago eso, pero es lo que me divierte de estos cómics. Claramente Caliban no es un personaje que mentalmente esté muy maduro, algo le pasa, por la forma que tiene de hablar, habla en primera persona, en tercera persona, o sea, pero bueno, hasta Caliban puede darse cuenta que
lo que está pasando no está bueno. Y la libera Kitty y le dice, bueno, seamos amigos. Y Nobleza Obliga, Kitty es un personaje, a diferencia de Tormenta, que se lava medio las manos de su rol como miembro de los Morlocks. Kitty va a visitar a los Morlocks y va a visitar a Caliban. Es un personaje que trabaja la amistad con Caliban. Y es muy lindo eso. Siempre Kitty es un personaje que crece mucho. También algo que me parece interesante es ver cómo el crecimiento de Kitty en estos números, ¿no? Es muy notorio eso. Bueno, ya estamos en el capítulo 4 del podcast, cuando vino Jules. Y ya de eso, ya terminó la saga de Magic. Y acá llegamos ya al capítulo 5 con Gus, cuando vino Gus Casals. Y acá estamos en el número 180 de Uncanny X-Men. De ese número hablamos en ese capítulo, ¿se acuerdan? Un poco hablamos del conflicto que se venía acumulando entre Kitty y Tormenta. A Kitty le cuesta mucho aceptar el cambio que sufrió Tormenta. Y ya saben, yo codifico mucho las lecturas de estos cómics, sobre todo ahora más de grande. Me flashea mucho esta cosa de Xavier, Tormenta lo interpela, ya lo hablamos en el capítulo S5, pero esta cosa que Tormenta interpela a Xavier y le dice, che, yo estoy mal, algo mal conmigo, y Xavier le lee la mente y le dice, no hay ninguna enfermedad mental, no hay nada te está pasando. Y a mí me causa mucho gracia esta cosa de la Organización Mundial de la Salud, excluyó la homosexualidad de la clasificación estadística internacional de enfermedades y otros problemas de salud. Nada, hay como un juego ahí que me parece interesante. Y me parece que lo más, aparte de los shortcitos de Xavier jugando al básquet, una de las cosas más lindas que tiene este número, es un número que a mí me gusta mucho, es, además de la interacción de Kitty con Doug Ramsey, es el diálogo final que tienen Tormenta y Kitty, donde para mí resuena mucho con las experiencias que tienen muchas personas LGBT cuando tienen que salir del closet frente a seres queridos y esas personas a veces no terminan de comprender lo significativo que es eso y entender que con esa salida del closet también hay una nueva expresión hay una nueva forma de expresión que tiene que ver con tratar de sentirse mejor habitando la realidad de cada uno. Y a veces eso le choca a algunas personas. Y siento que acá Tormenta se lo dice de una manera a Kitty que es increíble. Yo no sé realmente si Claremont... Yo tengo como teorías de que Claremont, esto lo dijo una vez Ann Nocenti en una entrevista hace poco. Ann Nocenti iba a ser la editora de la serie, amiga de Claremont durante mucho tiempo, trabajaban mucho juntos. Ellos vienen mucho de la noche de Nueva York y del mundo del teatro. Entonces, son personas que han atravesado, se han familiarizado mucho con la comunidad LGBT. Y entonces yo creo que Claremont hay cosas que vio y percibió y vivenció que traduce después a los diálogos de sus personajes. Y me parece que en este diálogo entre Tormenta y Kitty es riquísimo. A mí yo soy fan de este diálogo, de cómo Tormenta le dice, estoy aprendiendo cosas sobre mí y necesito saber si estás ahí conmigo. Y si lo tengo que hacer solo, este viaje lo hago solo, pero si estás conmigo, para mí va a ser mejor. Me parece que está bueno también. También hay que entender la edad de Kitty. Kitty es un personaje muy joven y implica un montón de cosas para ella, pero esto para mí es lo que hace que mucha gente resuene con Claremont. Esto es Claremont en una viñeta para mí. Y me parece que está buenísimo estas lecturas. Que yo no sé si le llega a todo el mundo este tipo de lecturas. A mí me llegan y me significan y me importan mucho en el año 83-84 también, ¿no? Poder encontrar estos diálogos para el que los pueda buscar y encontrar también, ¿no? Bueno, esto termina con lo que termina ocurriendo después, es Kitty yéndose al Hellfire Club y ya sabemos todo lo que le pasó, pobrecita, y los X-Men entrando a un túnel, en un arco en el medio del Central Park, viajando a Secret Wars, esa basofia que hizo Jim Shooter, que vendió muchísimo y les dio mucho dinero a Marvel, muchísimo dinero a Marvel. Bueno, los X-Men vuelven de las Secret Wars. Xavier está con un rol muchísimo más activo como miembro de los X-Men y líder, lo cual trae un conflicto interno entre él y Tormenta, porque la líder del equipo es Tormenta, pero bueno, Xavier aparece con un traje, tiene un traje de superhéroe, a mí me gusta un poco ese traje, y también Rogue aparece con un traje nuevo, un traje naranja que rompe mucho con la codificación. Acá vamos a ver cómo Romita Jr. le cambia el rol a Kitty y a Rogue, de quién se cambia los trajes.
veníamos de muchos cambios de traje de Kitty Pryde y ahora vamos a ver cómo es Rogue la que empieza sistemáticamente a cambiar de traje cada 4 números. A mí este traje me da mucho calor, el que tiene ella ahora, pero me parece muy lindo. Es un traje naranja, lo cual me parece interesantísimo, como Romita intenta romper con la tipología de traje verde que venía trabajando Rogue. Y también como hay un proceso acá de rejuvenecerlo un poquito más, que se termina confirmando en una situación que va a aparecer en el número que viene. Cíclope también fue llevado a las guerras secretas y Madeline Pryor, pobre, tuvo que esperar hasta que él volviera. Yo no sé cómo esta chica aguanta estar con este tipo. Me parece como el nivel de situaciones a las que la somete Cíclope a Madeline, yo no lo puedo creer. Y de hecho, después quienes conocen la serie saben cómo termina todo esto, ¿no? Pero bueno. Y acá empieza algo que me parece interesante mencionar. Bueno, el regreso de las guerras secretas es una boludez. Caen en Japón y un dragón que viene de una dragoncita que había estado con Loki en las guerras secretas, cuando pasan a la Tierra, crece y se convierte en un kaiju y empieza a atacar Japón, desaparece Sunfire, los X-Men pelean, no hay mucho más que eso, pero sí lo que aparece por primera vez es el acto de control mutante, la acta de control mutante. Es como los Sokovia Accords de Marvel Universe, de las películas. Bueno, sale una orden federal donde empieza a aparecer el acta de registración mutante, donde los mutantes se tienen que registrar sí o sí. Esto tiene que ver con esto que yo digo de que los X-Men se vuelven mucho más sociales ahora y se vuelven mucho más terrenales. Y empieza una postura política de acción de controlar a los mutantes como ciudadanos, como si fueran armas dentro del gobierno norteamericano. Entonces, para mí esta es de alguna manera, la línea conductora de todos estos meses y todos estos años de X-Men hasta dentro de más o menos 2-3 años, digamos. Para mí gira en torno a esto un poco los X-Men a lo largo de toda esta época. El número siguiente es un número, el 182, focalizado en Rogue. Rogue va a la mansión y escucha un mensaje. El mensaje que escucha es un mensaje de Michael Rossi. Michael Rossi había sido un ex amante y compañero de Carol Danvers. Cuando Rogue escucha ese mensaje, automáticamente se le activa la personalidad de Carol y lo va a rescatar a Rossi al Helicarrier de S.H.I.E.L.D. Y nada, ella entra al Helicarrier como si fuera una terrorista, lo rescata al chabón que lo estaba a punto de matar unos agentes corruptos que trabajan para el Hellfire Club, se lo lleva a una cabaña que ellos compartían antes y ella está todavía muy seteada como Carol Danvers. El número es terrible porque, ¿qué pasa? Rogue tiene 18 años, acá sabemos la edad de Rogue, tiene 18 años. Y Carol Danvers es una mina más grande, es una mina que debe tener unos 30 y pico, más largos. Y entonces empieza toda esta especie de switcheo de personalidad entre Rogue y Carol Danvers. Y lo más loco es Rossi mirando esto y diciendo, ¿quién sos? No sé quién sos. Y le dice, ¿cómo que no sabes quién soy? Soy Carol. Es muy desolador porque es digamos, la esquizofrenia, no sé si es el término, pero la esquizofrenia que tiene que vivir Rogue por tener dos personalidades conviviendo en su mente. Y este tipo diciendo, ¿quién es esta piba que me acaba de salvar, pero me dice que es Carol Danvers? Y ahí también aparece en flashback la escena donde Rogue le roba los poderes a Carol Danvers y cuando le roba los poderes, le roba la personalidad y le destruye la vida a Carol Danvers. Entonces es un número muy fuerte en realidad porque, bueno, Rogue está en un proceso difícil de golpe tener que hacerse cargo de todo el daño que le hizo a Carol. En el número también tenemos una referencia a Emma Frost hablando con Sebastian Shaw sobre que tiene a Kitty Pryde y a los X-Men, a Kitty Pryde y a los New Mutants los tiene atrapados en la Academia de Massachusetts y tiene que ver con el número que vimos en el capítulo 5 donde Sebastian Shaw aparece de golpe y los New Mutants escapan de Massachusetts. El número 183 es el número en el cual Jim Shooter le baja definitivamente el martillo a la relación de Kitty Pryde y Coloso y le pide a Claremont que se termine esa relación. Él ya había trabajado eso
Shooter es un desastre trabajando en relaciones, es un desastre los guiones que escribe en general. A mí no me gusta nada lo que hace para Marvel. No voy a entrar en el problema de lo que hizo con Carol Danvers porque es una barbaridad. Pero bueno, después busquen Jim Shooter, Carol Danvers, Miss Marvel, Avengers Anual 10, y ahí les van a explicar lo que es Jim Shooter escribiendo relaciones y mujeres y vínculos, es un desastre. Pero bueno, cada tanto se le prende una lamparita y le dice a Claremont, che, mira, Kitty tiene 14, Coloso tiene 19, esta relación no puede avanzar, hay que frenarla antes de que se vuelva otra cosa. Entonces ahí rompen la relación de Coloso y Kitty. Lo que inventan es que en las Secret Wars, en las guerras secretas, Coloso se enamora de Exagi, que era una alienígena curandera con poderes de curación. Supuestamente lo que entendemos es que los poderes de curación de Exagi te generan como una dependencia, con lo cual no era amor, era obsesión. Siempre muy, muy copadas las maneras de vincularse de Shooter. Entonces cuando él vuelve de la guerra secreta, cuando vuelve Coloso a las guerras secretas, nada, le dice a Kitty, mirá, yo estoy muy enamorado de esta chica. Ella murió, tengo el corazón destruido y la verdad que en comparación a lo que nosotros teníamos, esto es muchísimo más importante para mí. Le rompe el corazón a Kitty básicamente. Y entonces Kitty decide alejarse por un tiempo de los X-Men porque necesita recuperarse de esto que, nada, de lo que le pasó. Esto se va a vincular con la miniserie Kitty Pryde y Wolverine, de la cual no vamos a hablar, y es una serie de la cual a mí me parece espantosa. Y parte de eso tiene que ver con los dibujos de Almigron. Pero bueno, no voy a hablar de eso ahora porque no tengo tiempo. Y porque realmente no me gusta la miniserie esa. Si a alguien le gusta, perdónenme. Me parece imposible esa miniserie. Creo que es de lo peor que hizo Claremont en esa época. El número termina con que, bueno, Coloso está así muy bajoneado también. Porque, bueno, perdió al amor de su vida en la Secret Wars. Entonces Wolverine, que no sé, le pinta llevarlo de tragos. Aparentemente es legal que tomes alcohol Coloso en Estados Unidos a los 19. Lo lleva al bar de un bar de Manhattan con Nightcrawler. Lo quiere poner en pedo. Y al toque, Wolverine se da cuenta que en el bar está Kane Marco, o sea, el hermanastro de Profesor Xavier, o sea, el Juggernaut. Leviatán, para los que ven el dibujito animado. Entonces, Wolverine lo que hace es generar una pelea entre Coloso y Juggernaut en el bar. Y básicamente destrozan el bar. Lo destrozan, yo no sé por qué a Wolverine le parece muy copado que el pobre de Coloso tenga que reventarse a trompadas. Aparte lo cuestiona, no sé, hay algo raro ahí. O sea, flaco, tu amigo acaba de perder a una persona que para él fue significativa, murió, y lo estás cuestionando porque Kitty también se sacrificó por él, porque cuando fue lo de Caliban, no sé, es como que es un poquito raro todo. Finalmente nada, el Juggernaut quería tomarse una birra y estaba ahí justo en una situación con alguien. Digamos, ese alguien, sorpresa, sorpresa, adivinen quién era. Selene. Selene, la sacerdotisa negra, la villana de New Mutants, que supuestamente Sunspot había matado, está en New York, en Manhattan, y estuvo a esto de comerse, literalmente comerse al Juggernaut. Juggernaut, que no tenía ganas de pelear ni tenía ganas de tener conflicto, le dice a Wolverine, che, bueno, nada, yo no quería esto, yo quería pasar una tarde, una tardecita tranquila tomando una cerveza. Me voy de acá, buenísimo, no hay nada, no pasa nada. Hicimos esto para que Coloso baje un poco los nervios. Y Wolverine le da como un fangote de guita al dueño del bar que le acaban de demoler, literalmente le acaban de demoler el bar. No entiendo mucho la lógica de Wolverine de levantarle el ánimo a sus amigos así, pero bueno, ese es el número. El número siguiente, Selene va a volver con toda, y va a volver específicamente para hacer algo que es depredar a Rachel Summers. Rachel Summers es la hija de Jean Grey / Phoenix de El Futuro Alternativo de Days of Future Past y Cíclope. Rachel, como hablamos en el número de la saga del oso demonio, aparece en nuestro presente, desde el futuro. Ella se transportó desde el futuro alternativo a nuestro presente para ver si puede cambiar el transcurso de la historia para evitar el futuro que le tocó.
Ahí tenemos a Rachel, está muy, muy demacrada, está muy debilitada. Justo está viendo en la televisión cuando los X-Men pelean en Japón, la escena está contra el dragón. En el medio de esta situación, en la calle, Selene la siente y la quiere dominar. O sea, la quiere atacar y la quiere dominar. No la quiere matar, la quiere... Selene tiene esta cosa que lo mismo que hizo con Dani Moonstar, donde ella tiene como una cosa que quiere tener como si fuera discípulos, como que la sigan. Ella es algo que Selene de hecho hace a lo largo de la historia. Le gusta como pensar que... Y detecta además el poder que tiene Rachel. Como Rachel es telépata y telequinética, es muy jovencita Rachel. Estamos hablando de un personaje que yo creo que Rachel debe tener unos 16 años más o menos, y es muy poderosa. Y ella logra escapar, le pega un rayo psíquico a Selene. Y acá yo quiero hablar de algo que me encanta, es una de las cosas que más me gustan de Romita Jr., es cómo dibuja la telepatía y la telequinesis, Romita. Romita, para mí, tiene una de las formas mejores de hacer poderes. Hace estas pelotas con rayos y cosas que salen y explosiones, no sé. Visualmente a mí me parece una locura como dibuja y me encanta cómo hace la telequinesis y la telepatía de Rachel. Rachel se escapa, se va, termina yendo a un club, metiéndose en un club donde el de seguridad la saca, el dueño del club, que es un pibito, la lleva a su casa, le ofrece jugo, le dice... Por suerte el dueño del club no es un creep total, sino que es un flaco que realmente ve que Rachel está muy mal, le deja darse una ducha, pero Selene, desgraciadamente, lo sigue, lo mata a este pibe y empieza a atacar a Rachel. Y en el medio de esta super pelea que tienen ellas dos, que está buenísima la ilustración, Rachel pega un grito psíquico y le pide por favor ayuda al profesor Xavier. Xavier la escucha y entonces Rogue, Nightcrawler, Coloso, Tormenta y Xavier entran a la casa de este pibe que está prendida a fuego porque Selene tiene control de los elementos y acaba de levantar los caños de gas y se llenó de llamas todo. No, esa fue Rachel. Rachel lo hizo con su telequinesis, levantó el piso y cuando levantó el piso estalló el caño de gas. Entonces el edificio se está prendiendo fuego, los X-Men se enfrentan a Selene. La verdad que Selene le hace bastante el aguante a los X-Men hasta que Xavier entra en acción y le empieza a dar con el golpe psíquico, el ataque psíquico, y Selene ahí se ve como muy abrumada porque es muy poderoso Xavier. Y finalmente los X-Men rescatan a Rachel. Rachel los reconoce a los X-Men, pero de golpe dice, opa, pará, ¿qué hace el profesor Xavier de pie? Y no de silla de rueda. ¿Y qué es este look de Tormenta? ¿Y quiénes sos vos? Porque no sabe quién es Rogue. Entonces ahí se da cuenta Rachel que en realidad se equivocó y viajó a otro pasado, no a su pasado. Y de alguna manera condenó a la gente de su realidad. Bueno, un bajón. Y acá a mí me parece que es interesante porque yo siento que con esta época, con esta llegada de este personaje, mucho de lo que va a ocurrir a lo largo de los meses va a tener que ver con Rachel. Rachel es un personaje que cobra mucha importancia en la serie. Tiene un arco que podríamos decir que empieza con Romita Jr. y se va con Romita Jr. De hecho, cuando Romita deja la serie, Rachel se va de la serie. Eso no lo vamos a hablar ahora porque eso ocurre muchos años después. No muchos años, un año después y pico. Pero el arco de Rachel para mí es un arco muy interesante. Hay gente que lo odia, como que le parece que es una máquina de quejarse a Rachel. A mí me parece un personaje muy trágico, pero que me gusta mucho. La quiero a Rachel como personaje y cómo va evolucionando. Es verdad que es súper trágica su historia. Después se va a saber un poco más qué fue lo que le pasó. Y tiene un rol muy importante en estos números, la verdad. Es significativo lo que le pasa. En paralelo tenemos otra cosa que es la primera versión de Forge. Años después se va a unir a los X-Men. Es un... Forge es Cheyenne, como Dani Moonstar. Es un mutante que tiene la capacidad de crear cualquier objeto. O sea, es como un creador de tecnología. Y de nuevo, Romita Jr. haciendo shortcitos a los personajes. Yo lo voy a compartir porque lo van a ver, pero ya quienes saben de lo que estoy diciendo entienden perfectamente. Aparece Forge con una chomba apretada, cuello subido, shortcito de gimnasia, medias de tenis y zapatillas Adidas. Es una bomba. Es una bomba ese dibujo. Manito en la cintura, no, chicos, o sea, no se puede creer. Es impresionante. Force vive en Dallas, en una torre que él tiene, donde vive él. Él básicamente reemplaza a Tony Stark en lo que es fabricaciones de armas para el Estado
y está desarrollando un arma que se llama el neutralizador, que está inspirado en tecnología de los caballeros espaciales de Galador, que sería Rom Caballero del Espacio. Entonces él usa la tecnología esa, la adapta para generar el neutralizador. El neutralizador es un arma que lo que va a hacer es neutralizar los poderes de los mutantes. Y esa arma se la está ofreciendo a Valerie Cooper y a Raven Darkhold, que es justamente mística. Entonces ahí hay algo medio turbio, digamos, ocurriendo, que es esto que yo les dije de cómo Valerie Cooper de a poco, junto con el gobierno, va a estar haciendo tejes para frenar, entre comillas, la amenaza mutante en la sociedad. Y también aparece Nace, que es el maestro de Forge, que bueno, ya veremos un poco qué le pasa a él. El número siguiente es el número 185, ya nos quedan poquitos números, son 3 más. El número 185 es un número también significativo para mí porque es el primer número que yo tuve en edición brasilera de Editorial Abril. El número lo compré en el año 89, es el número 9. A Rogue le decían vampira inimiga pública, y le ponen en la tapa del número portugués, le ponen el número brasilero, le ponen Guerra dos Espectros, porque Editorial Abril le parecía interesante linkear a los cómics de esa época con la guerra contra los Dire Wraiths, que eran los enemigos de Rom. No sé cuán significativos eran los Dire Wraiths en ese momento en Estados Unidos, pero para los brasileños fue como que estaba bueno hacer eso. El número 9 de la edición brasilera de Editorial Abril tiene el número 184 de Uncanny X-Men, que es el que vimos antes, el número 185 y el número 54 de Rom. ¿Qué me pasa a mí? Cuando yo empiezo a leer estos números de X-Men, empiezo a leer Rom. Una serie que jamás hubiera leído en mi vida, pero como lo ponían de complemento en todos los números, me volví como lector de Rom y empecé a leer Rom un montón, Space Knight. Con dibujos de Sal Buscema, toda la bola, yo qué sé. A mí me terminó gustando, pero no sé si realmente era una serie que hubiera leído si no hubiera sido por los complementos. Y es importante saber la importancia que tiene como comiquero, sobre todo cuando uno lee ediciones de otros países, los complementos que te ponen en las series. Yo empecé a leer Doctor Strange, Doctor Strange lo empecé a leer por New Mutants. Hulk me empecé a enganchar a leerlo más por Alpha Flight. Silver Surfer de John Buscema lo empecé a leer porque venía de complemento de Secret Wars, de Guerras Secretas 2, de Guerras Secretas 2. Déjenme pensar qué otro más. Bueno, después, Superaventuras Marvel, el cómic compilatorio de Brasil, que traía X-Men, también traía Shang-Chi. También traía Eternals de Kirby. También traía Capitán América. Bueno, Capitán América de Maisek, yo lo empiezo a leer porque traía New Mutants en Brasil. ¿Entienden cómo todo se va como conectando? Entonces, esta situación de que las ediciones extranjeras traigan complementos, sin querer te mete a lecturas que vos no esperabas y que terminan siendo re significativas. Y me parece que está bueno también eso, ¿no? Como valorar esos accidentes, vamos a decir, inesperados, que te terminan llevando a meterte a leer series que nunca le habías dado bola en tu vida. Entonces, a mí me parece que está bueno realmente. Bueno, este número del que vamos a hablar se llama Rogue Public Enemy. Básicamente es el Estado norteamericano, Henry Gyrich y Valerie Cooper, deciden ir contra Rogue por lo que pasó en el Helicarrier cuando se metió y salvó a Rossi. A esto, obviamente, Mística, que está ahí en el Pentágono, se prende fuego porque dice, no, ¿cómo van a hacer esto? ¿Qué onda? No pueden probar esta arma que no está testeada en mutantes, no sé qué historia. Valerie Cooper le dice, fue decisión mía, lo lamento. Rogue está muy conflictuada por todo esto que le pasó con Rossi y está como en una situación en la cual no está cómoda con su piel porque siente como que no sabe qué le va a pasar con respecto a su identidad, quién es ella, su lugar en los X-Men, se cuestiona un montón de cosas. Storm decide buscarla para hablar con ella, un poco cumpliendo su rol de amiga y de líder. Esto después nos enteramos por un número de Marvel Fanfare que sale en 1988, el número 40. Es un número también escrito por Chris Claremont, donde te cuentan un encuentro que tiene Mystic con Tormenta, gestionado por Destino,
donde lo que terminan haciendo es que Mística la convence a Tormenta de que encuentra a Rogue, porque sabe que si hace eso, logra salvar a Rogue de que sea atrapada por el gobierno o que le pase lo que le va a pasar a Tormenta ahora, de lo que vamos a hablar. Entonces, de nuevo, Claremont haciendo historias en retrospectiva, recontándote un poco más, llenándote los agujeritos de la historia. Es algo que Claremont hace mucho y funciona muy bien. Y esta historia, que es del 88, 89, ya Claremont habla directamente del vínculo de Mística y Destino sin pelos en la lengua. Está bien, ya para esa época el Comic Code se estaba cayendo por un desfiladero, pero digo, digamos, la relación de ellos homoparental, la relación lésbica de Mística y Destino, está dicha y derecha completa, lo cual está buenísimo también. Bueno, el número termina con una situación muy trágica que es Henry Gyrich, junto con un equipo especial del gobierno, atacan a Rogue en Mississippi. Rogue va a donde ella es de Mississippi, justamente, busca un espacio para sentirse un poco más cómoda, ahí al lado del río. Los del gobierno atacan, Henry Gyrich tiene el neutralizador de Forge, lo dispara, Forge trata de detenerlo, y cuando lo tira a Gyrich, el rayo se corre y le pega a Tormenta. Y esto empieza lo que iba a ser la época en la cual Tormenta pierde sus poderes definitivamente. Yo les aseguro que cuando vi, yo sabía que iba a pasar esto porque lo había leído en los correos, malditos correos del lector, pero la escena en que Forge o Gyrich le pega el rayo a Tormenta y Tormenta pierde sus poderes es increíble. La viñeta de Tormenta gritando y vos sabés lo que le va a pasar y decís, no puedo creer lo que estoy viendo, es increíble. Es una gran escena de los X-Men. Gran escena. Y cómo después Claremont hace todo este teje de que Mística la termina convenciendo a Tormenta para que vaya, porque si no le iba a pasar eso a Rogue. Que encima yo creo que a Rogue le hubiera hecho un favor, sinceramente, perder los poderes. Porque Rogue hasta ese momento no había podido tocar a casi nadie. Eso es otro tema también que tiene que ver con Rogue. Esta cuestión que no tiene conexión con la intimidad. Vieron que Rogue, como sus poderes no los controla. No sé si lo dije en algún momento, pero ya lo saben. Rogue es un personaje que no puede tocar a nadie porque ni bien te toca, te absorbe tu personalidad, o tus recuerdos o tus poderes. Y eso generalmente trae consecuencias como que entres en coma. Entonces, ella tiene un tema de desconexión con la intimidad muy fuerte, ¿no? Entonces, hay algo muy importante ahí, que quizás si Mística lo hubiera intervenido, le hubiera hecho un re favor a Rogue. Lo que pasa es que, bueno, también hay que ver si después el gobierno no lo hubiera llevado presa y toda la bola, pero bueno, la rescate. El número siguiente, el anteúltimo, es Life Death o Muerte en Vida, o no sé cómo sería la traducción. Una historia de amor. Una historia de amor. Bueno, ok. A ver, acá viene una parte. El número está coescrito entre Chris Claremont y Barry Windsor Smith. Es una historia que Barry Windsor Smith desarrolló. Life Death tiene 3 partes. Las 2 primeras partes van a ocurrir en X-Men. La segunda ocurre más adelante. Y la tercera nunca fue usada. Marvel no la terminó probando. Y después, en el año 99, Barry Windsor Smith la va a sacar por Fantagraphics con el nombre de Ad Astra in Africa. Si alguien quiere saber cómo es la tercera parte de Life Dead, es eso, es Ad Astra in Africa. Es hermoso visualmente, es muy, muy impresionante. Barry Windsor Smith es un dibujante muy impresionante. En este caso, Terry Austin está entintándolo y se nota. Terry Austin es un tintador grosísimo. Los colores son muy buenos. La historia es muy interesante. Pero yo decirle una historia de amor, ¿qué quieren que les diga? Forge básicamente es un creep que después de que le robó los poderes a Tormenta, se la llevó a su penthouse, a su torre de cristal, la secuestró ahí, la grumió, le compró vestidos. A ver, Force tiene una obsesión, a mi parecer, no muy sana con Tormenta. Después ellos construyen un vínculo, no digo que no, lo construyen. Después ellos logran realmente construir un vínculo más real. Pero Forge tiene una obsesión un poco patológica para mí. No sé, tómenlo como quieran. Con Tormenta, la engaña, no le dice lo que realmente pasó. Tormenta se termina enterando ahí que el tipo es responsable de que ella haya perdido sus poderes. Estamos hablando de Tormenta. Estamos hablando de un personaje que estaba conectada
con la naturaleza y con la tierra. Y de golpe esa conexión desapareció un día para el otro porque un tipo con un arma le borró eso que es estructural de su identidad. Y este tipo la engaña, la lleva a su departamento, la llena de regalos, la llena como de elogios, le declara como una especie de amor, y después ella se termina enterando que el tipo es el responsable de todo lo que le pasó. Es una pesadilla si lo piensan. Y acá viene la segunda trompada bien puesta, que después de la de Cíclope, esta trompada que le da Tormenta a Forge, donde le revienta la quijada de una piña, cuando le dice, vos sos una basura. Y es una basura, Forge es un ser del horror. A mí me parece un personaje, yo después con Forge tengo, vamos a decir que me llevo bien, pero realmente la presentación de Forge es muy turbina, ¿qué quieren que les diga? Es un personaje muy siniestro. Y todo lo que hace alrededor de Tormenta. Y después, a ver, perdón, y después queda confirmado por Claremont. No es que soy yo haciendo una lectura, haciéndome el deconstruido, el feminista y toda la boludez. Después Claremont, años después, blanquea que la salud mental de Forge empieza a degradarse de una manera muy obsesiva hacia Tormenta, donde el tipo tiene una obsesión ya que supera cualquier lógica con Tormenta a niveles que son una locura. Todo esto post Masacre Mutante, ¿no? Para los que leen X-Men. Entonces, nada, Life Death, una historia de amor, no sé, yo diría más una historia de obsesión. No sé si me da a romantizar demasiado esta historia. Yo no soy tan fanático de Life Dead, sí de lo estético. No soy tan fanático de lo que hace Forge, sinceramente. Me parece un poco turbio. Acá algo que está bueno es ver que al mismo tiempo en New Mutants es el número que vimos en el capítulo 6 cuando Dani está herida después de la saga del oso demonio y aparece Tormenta, Ororo, con su look punk y trae a Healer, al curandero, para que le ayude a Dani Moonstar. Esto, ¿se acuerdan que lo habíamos dicho en el capítulo con Suki? Que era que, bueno, Tormenta, como vimos, ya es líder de los Morlocks. Yo creo que todavía, si bien ocurre el mismo mes, no daría por hecho que Tormenta no tiene poderes en New Mutants. Creo que esto es un poquito anterior a que le quitan los poderes a Tormenta, porque se la ve como muy bien, digamos, y todavía el Uncanny está como viviendo el post, como vamos a ver ahora, de haber perdido los poderes violentamente. Y el último número, que básicamente es de noviembre del 84, ya llegamos a noviembre del 84, es un número donde básicamente Tormenta se quiere ir al carajo de la casa de Forge. Y desgraciadamente los Die Wraiths o los espectros o los villanos de Rom, que son estas especies de aliens, parásitos, hechiceros, demoníacos, no sé qué, quieren atacarla y matarla y ella se defiende y tiene que desgraciadamente volver al edificio de Forge porque New York está bajo una tormenta de nieve generada en las páginas de Thor. Hay una situación con Surtur que hace que se libere como una tormenta de hielo y de nieve en New York. Tormenta tiene que refugiarse en el edificio donde vive Forge. Ahí está Nace también, el maestro de Forge, que también la acompaña. Estamos hablando de una tormenta que no tiene más sus poderes, entonces tiene que recurrir a lo que puede. A ver, nunca fue una persona que no tuviera recursos físicos, Tormenta. En el Cairo ella robaba billetera, siempre fue muy física, siempre tuvo mucha destreza. Inclusive hacen mención de que ella aprende a disparar, Wolverine le enseña a disparar. Entonces, no es que Tormenta de golpe se vuelve una damsel in distress, una pobre muchachita en peligro. No, Tormenta es Tormenta y planta bien. Y a ver, volvamos a el duelo Tormenta-Calisto. Tormenta le gana a Calisto, que Calisto es un personaje que tiene en teoría sentidos y habilidades como un poco más superiores a un humano promedio. Le gana en un duelo de cuchillos. Entonces, comentamos que Tormenta no es un personaje que sin sus poderes no va a poder cumplir su función. De hecho, dicho y hecho, ella va a ser la líder de los X-Men, va a cumplir su rol y va, para mí, cumplir uno de los mejores momentos de ella es cuando ella no tiene los poderes. Porque se planta como el personaje que es. Entonces, acá Tormenta tiene que lidiar con Forge, lo detesta, y con todas estas especies de demonios. Los Dark Wraiths son, como dije, unos seres espaciales
que son de otro planeta, otra dimensión, que también hacen magia. Entonces acá también empieza a ponerse en juego el tema de que Forge tiene un origen mágico, Cheyenne, pero reniega de eso. Nace o Nace, no sé cómo pronunciarlo, que su maestro le dice a Forge, vos tenés que reconectar con tu costado Cheyenne, porque se viene un gran peligro y vamos a necesitar tu fuerza porque sos el chamán de nuestra tribu. Aparentemente Forge tiene un rol el cual él no quiere cumplir y Forge está más en este momento corrido hacia lo tecnológico, entonces reniega mucho de lo místico. Los Dark Raids están muy conectados con la parte más mística. De hecho, un detalle es que todos los Dark Raids que vemos acá son mujeres, son hembras, porque todos los machos de la especie fueron exterminados por las hembras por conectar con lo tecnológico y ellas se apegan más a lo místico. También es interesante eso. Pero bueno, nada, los X-Men finalmente Rogue y Coloso con un traje nuevo y Rogue con otro traje nuevo, porque Romita le va a empezar a cambiar los trajes a los X-Men, van al rescate de Tormenta, pero los Dark Raids hacen una invocación y aparece como una especie de criatura demoníaca, extraña, muy bizarra que los ataca, y ahí corta la escena al número siguiente. Pero el número siguiente no vamos a hablar, porque el número siguiente es ya fuera de lo que abarca el tiempo del podcast. Todo esto transcurre en paralelo con, esto es noviembre del 84, con los capítulos 7 y 8 de nuestro podcast. En el 7 con Lucas, ¿se acuerdan? Tuvimos esta fiesta que organizaron los New Mutants, donde aparecía Lockheed y no estaba Kitty, y justamente Kitty no estaba en esta fiesta porque ella ya se fue a su miniserie, a la miniserie de Kitty Pryde y Wolverine, a ver a su papá, y no lo lleva a Lockheed con ella porque, bueno, que como le explicaba el dragoncito. Y después está el capítulo 8 con Jan, donde estaba el recital de Layla Cheney, donde también Kitty no va al recital, lo cual es un poco raro porque ya Kitty está en mejores términos con los New Mutants, y es porque justamente ella no está en este momento con los X-Men, sino está comenzando su miniserie. Dato de color, ese mismo mes sale un anual de ROM, de Space Knight, donde los New Mutants son invitados en ese número, pero se ve que es una formación anterior. Si bien vieron lo que yo dije, que los anuales generalmente están como medio... Si bien coinciden con los meses de publicación de otros números, no coincide justo con esa época. Y en este número en particular, los New Mutants llegan hasta Magma y Magic como integrantes. Warlock y Cypher todavía no son parte del equipo. Bueno, a ver, esto fue un recorrido, Dios santo. ¿Qué me pasa con toda esta época de X-Men? A ver, por un lado, el comienzo es un comienzo que a mí ya les dije, no me llama tanto. Es la época final de Cockrum, que tiene que ver con toda la cuestión espacial y con The Brood. No me parece una época fea, pero no es con la que yo conecto. Toda la época de From the Ashes o de Paul Smith es una época que le tengo mucho amor y mucho cariño, porque fue como conocí a los X-Men. No puedo evitar hacer todas estas lecturas que hago sobre personajes como Calisto, los Morlocks, Yukio. O sea, ahí empieza a pasar algo y tiene que ver también con una cosa con Tormenta y su cambio como personaje. Quizás siento que algunos quedan muy relegados, siento que Nightcrawler está como muy, muy de fondo en estos números, si bien en la parte de los Morlocks brilla un poquito. La realidad es que si vamos a hacer un recorrido por los últimos números que vimos, Nightcrawler no pinta mucho. Ya va a tener un poco más de protagonismo, pero no ahora. Wolverine, lo mismo, creo que tiene un momento fuerte en la época de Japón y en la época de Paul Smith, y después empieza a diluir un poco también. Tormenta creo que está muy, muy en el foco de Claremont. Eso no es sorpresa, a Claremont le gustan mucho los personajes femeninos. Y este arco va a cobrar mucha fuerza. Rogue, obviamente, porque entra en la época de Paul Smith y empieza a tener toda una curva donde primero la tienen que aceptar como miembro, y una vez que la aceptan como miembro, empieza a pasar esto de qué le ocurre a ella con lo que le quedó de la identidad de Carol Danvers, cómo le afecta a ella tener en su cabeza a una mujer adulta y ella siendo una adolescente, 18 años. También nos empiezan a caer las fichas de la edad de los X-Men, ¿no? Rogue tiene 18, Coloso tiene 19, Kitty tiene 14, muy adolescentes, muy adolescentes.
Por otro lado, Kitty Pryde también tiene un arco muy fuerte, es un personaje que de que la quieren llevar a ser New Mutant, empieza a subir, a cobrar más importancia, a tener rol protagónico, y cuando ocurre esto de la Secret Wars y su ruptura con Coloso, va a venir la miniserie espantosa de Kitty Pryde Wolverine, pero que va a traer después, por suerte, buenas consecuencias para Kitty. Cíclope es un personaje que para mí, por suerte, en todo este momento medio que desaparece, a mí mucho no me gusta, solo destaco ese número donde Cíclope se carga a todos los X-Men cuando piensan que es Phoenix, me parece lo mejor. Sigo cuestionando por qué Madeline Pryor aceptó casarse con Cíclope, pero bueno, después eso tendrá que ver con lo que termina ocurriendo con el guión. Y Profesor Xavier también empieza a tener una presencia muy fuerte porque empieza a caminar, porque empieza a estar activo en las misiones, porque se empieza a pisar con Tormenta un poco y eso también va a traer un par de conflictos. Y insisto con que a mí esta etapa de X-Men, en el momento que agarra a Romita Jr., en el momento que Dan Green empieza a entintarlo y en el momento en que los X-Men no están viajando por el espacio todo el tiempo, sino que están viviendo situaciones más terrenales, más en Manhattan, en su ciudad y toda esa historia, se pone interesante para mí. Se pone interesante y este es el momento en el cual la pata del gobierno pesa muy fuerte. Donde empieza a gestionarse todo el tema del acta de registro mutante, donde empieza a pasar el tema de empezar a cazar a los mutantes, empezar a accionar sobre ellos. Y esto se refuerza con la llegada de Rachel Summers, que viene de un futuro donde ese tema escaló a niveles trágicos. Entonces siempre ella está espejando cómo ve que el gobierno nuestro está yendo hacia ese futuro. Y ella, muy desesperada, tratando. Ella es una sobreviviente, una refugiada sobreviviente. Entonces me parece que ese hilo argumental va a ir muy de la mano con toda esta época. Y además pensemos que, sumando esto que yo digo de que los X-Men se van a poner más urbanos, Tormenta perdiendo los poderes, también habla un poco de eso, ¿no? Esta cosa de la diosa, la diosa de África, la deidad, la reina, y de golpe Tormenta se vuelve una guerrera urbana. Entonces, nada, creo que es algo intencional, no sé si está tan intencional en relación a Romita Jr., pero Romita lo acompaña muy bien visualmente todo esto. Hay muchas escenas en la ciudad, hay muchas escenas de situaciones de peleas urbanas. Yo creo que es otro costado. Yo sé que esta época de X-Men es muy subestimada por mucha gente, la bastardean un montón. Para mí están muy equivocados, para mí esta época es muy interesante, para mí es una época que tiene muy buenas lecturas, para mí es una época que está muy buena para hacer un análisis ahora, en la actualidad, sobre los temas que trata. Yo creo que resuena mucho con problemáticas sociales. A mí como persona, que esos temas me sensibilizan, me parece súper interesante. Me pasó de chico que ya me empezaba a llamar la atención y de adulto me parece buenísimo poder hablar de estos temas. Recorrido, capítulo extra, un capricho total de mi parte hacerlo. Espero no haberlos embolado. Yo la verdad que la disfruté mucho. Pero bueno, yo soy fanático de esto y entiendo que bueno, hay que seguirme un poco en esta locurita de los X-Men. Por suerte les voy a dar el tablero que hice con todas las referencias. De hecho, lo usé un poco de guía mientras les iba charlando y contando. Espero que les guste, espero que les sirva. Espero que les genere preguntas, que se haga un poco de debate. Eso, nada, agradecerles de nuevo por acompañarme en este viajecito de qué está pasando mientras tanto en X-Men. Y bueno, si todo sale bien, nos vamos a ver en el especial de fin de año. Ahora tengo que mandarle esto a Ian. Yo creo que Ian me va a matar, pero bueno, usemos los dedos de que no le caiga como un baldazo de agua fría. Y disculpen la garganta, vengo de 4 días de estar en cama y la verdad que no quería esperar para hacerlo. Así que espero que no se escuche muy mal. Bueno, nada, les mando un abrazo grande y acuerden de seguirnos en No Somos X-Men en Instagram. Y nos vemos pronto. Gracias. No Somos X-Men es una idea original de quien les habla, Patricio Oliver. Me pueden encontrar en patriciooliver.org en Instagram, donde ahí también vamos a hacer las publicaciones anunciando los nuevos capítulos. Y en Twitter como Patricio Oliver. El gran trabajo de producción y edición de audio es de Ian Gutiérrez. Lo pueden encontrar en Ian Veneno en las redes sociales. La hermosa música original del podcast es de Luciano Vitale. Lo pueden encontrar en Instagram en Luciano-Vitale-Torres. Pueden escucharnos en todas las plataformas de audio.
Recuerden recomendarlo si les gustó el podcast y nos vemos en la próxima.